En la sociedad actual, cualquier ser humano adulto promedio, incluso antes de llegar a la adultez, y muchas veces, y cada vez más, ¿no? Antes de llegar a la adolescencia, sabe que para reproducirse como ser humano, tiene que producir objetos con valor de cambio o precio. Aunque ese objeto, aunque ese producto sea, como bien saben los y las marxistas, su propia fuerza de trabajo, ¿no? En simples palabras, tiene que producir mercancías. Entonces la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué es una mercancía? Marx, en su obra magna, El Capital, Das Kapital, dice lo siguiente en el cuarto acápite del primer capítulo del primer tomo del Capital. Dice lo siguiente, es un párrafo recontra archicitado y discutido también, ¿no? Por supuesto. Dice lo siguiente, ¿no? Hace la siguiente observación. Dice: a primera vista una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella, ya la consideremos desde el punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano, ¿no? Uno mira la mercancía y dice: no parece ser nada complejo, digamos. Más adelante dice, no, me saltó unas líneas y dice, pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar, ¿no? Porque en el medio mete eh, el ejemplo de una mesa, ¿no? ¿Qué está diciendo Marx? ¿A qué se está refiriendo Marx en esta? Así abre el cuarto acápite del fetichismo de la mercancía. ¿Qué está diciendo Marx ahí? Bueno, Recuerdo de vuelta, ¿no? Viene a analizar la mercancía, viene a hacer un análisis de la mercancía, que es lo que pronto nos vamos a abocar a hacer. como decís vos, es un acápite y un párrafo súper discutido, sujeto a muchísimas interpretaciones, y sobre todo por su oscuridad, ¿no? Como vos mencionabas ahí en tu lectura, aparece la metáfora muy fuerte, aparecen las metáforas religiosas de la mercancía como un objeto teológico, la mercancía como un objeto endemoniado, y entonces uno podría decir capaz que se trata de esta metáfora religiosa, en donde la mercancía es un objeto invertido y en donde lo que hay que hacer es la crítica de esta inversión y la crítica de la sociedad capitalista. En ese sentido, la- este párrafo podría ser leído en esa clave de metafórica o irónica, así como Marx presenta muchas veces, ¿no?, la ironía y muestra su erudición citando a Shakespeare. Mm, Estamos frente a otra de este tipo de recursos. exactamente no, digamos, todo lo contrario. No es una metáfora. Ahora vamos a verlo. Esto no es una metáfora, no es una ironía. Obviamente, sí, efectivamente, Marx tiene estos ribetes, una prosa tremenda, citando a todo, leyó literatura, eso está clarísimo, y leyó de todo. Pero más allá de la prosa, claramente no es una metáfora, que se ha leído así en el marxismo, ¿no? Eso lo vamos a ver, se ha leído así. No es una ironía, sí una crítica, pero una crítica de la sociedad capitalista, por supuesto, en ese párrafo se expresa, pero una crítica en un sentido muy diferente de lo que se entiende generalmente por crítica, ¿no? Eh, no es eso. Marx está apuntando a otra cosa. Y para darnos cuenta qué es lo que está diciendo Marx ahí, que de vuelta es algo que fue archicitado y muchas veces criticado, como diciendo: ¿qué le pasó acá? Se tomó un whisky, digamos, como que, ¿por qué escribe así? Dice, la mercancía se presenta así. ¿De qué estás hablando? La mercancía es una cosa inerte, digamos, súper simple de entender. Marx está poniendo el foco en algo que, para poder realmente entenderlo, vamos a hacer un experimento básico, muy básico, y después de ese experimento nos vamos a ver si sigue siendo una cosa trivial, como dice él, ¿no? Entonces te voy a pedir que me pases primero un mate, porque si no, esto no voy a arrancar el podcast. Te digo la Me verdad estoy que durmiendo. lo del experimento tengo mis dudas, ¿eh? ¿Qué vas a hacer hoy? Y bueno, vamos a ver qué A sale ver, del mate. laboratorio. Gracias. Un matecito, porque si no, por supuesto, forma parte del experimento esto. Ah, ¿ya empezó? Mm. Sí, no le voy a gastar tiempo
a mi compañero, ¿cuánto te debo por el ¿Cómo? mate? Me acaba de servir un mate, ¿cuánto te tengo que pagar ¿De plata? de plata? ¿Cómo te voy a cobrar un mate? No, no te puedo cobrar un mate. ¿Por qué no vas a cobrar un mate? Estamos tomando mate entre compañeros, no sé. A mí nunca me cobraron un mate así, yo no, no sé, Igual no no se tenía cobra. la de los Simpsons, ¿no? No tenía nada igual, así que mejor para Pero mí. no, no, cobrar un mate es una práctica, es una desviación estalinista, ¿no? Eso hacen los traidores. Pero para, a ver, Un mate entre compañeros de para, militancia. para. Vos acabás de ir a calentar el agua, Sí. creo que le queda un cortito más todavía, que suene, ruido de mate. Eh, Acabas de cargar el agua, hacer el trabajo de ir a calentar el agua, cargarla en el termo, traer el termo, servirme, hacer la montanita esa que haces y toda la bola, y no me lo vas a cobrar. Yo yo traje la yerba, que bueno, ya me la criticaste, me dijiste que y fui al kiosco, al almacén, digo, ¿no? Sí, para los hermanos de toda Iberoamérica, no el kiosco, no sé cómo se dirá en todas partes del mundo, por lo menos del habla iberoamericana. Y efectivamente le pedí una yerba, un paquete de yerba, y cuando me lo dio, le tuve que dar otro objeto a cambio. ¿Por qué en ese caso sí? Y en este caso no te tengo que dar nada a cambio. Y porque en ese caso es una mercancía. Y en este caso es un mate para un compañero. O sea que esto no es una mercancía, este objeto, este producto de tu trabajo no es una mercancía porque no es una mercancía, y eso que fui a comprar allá es una mercancía porque es una mercancía. Me está diciendo eso. Que igual, efectivamente, en general, se suele decir, bueno, es Estamos, así porque es así, estamos digamos, en la punta de lanza del conocimiento científico. en la Estamos punta de acá. lanza. Bueno, eso es una tautología, por supuesto, ¿no? Es decir, bueno, esto no es una mercancía porque me lo dio un amigo, y lo otro porque fui a comprar una mercancía. Bueno, eso claramente no es una explicación de por qué en un caso tenemos una mercancía, en el otro, en el caso del kiosco, tenemos una mercancía del almacén y acá no tenemos una mercancía. A esto mismo se está refiriendo Marx en ese pequeño párrafo. Se está refiriendo exactamente a esto que parece una cosa trivial y que efectivamente cuando la querés explicar, ¿cuál es la explicación? Parece una cosa tonta, de un objeto muy fácil de explicar y no es fácil de explicar. ¿Cuál es cuál es la respuesta a esto? Bueno, supongo que sobre eso vamos a ir avanzando a lo largo de todos estos encuentros, pero yo primero, eh, recuperando esto que decís, no es una cosa trivial. Es evidente que la discusión sobre la mercancía en el marxismo e incluso en otros sectores políticos es una discusión muy recurrente, ¿no? Ujú, La idea de, bueno, discutir la mercancía o la cuestión de el consumismo y demás, ¿no? Todas las prácticas ligadas en definitiva, a eso. La compra y venta de las mercancías aparece como una cuestión de importancia política, y en el marxismo particularmente, pensando y recuperando esta supuesta metáfora con la que empezamos, aparece la idea de, bueno, en la mercancía está esta inversión que explica por qué la mercancía es un problema, pero al mismo tiempo, y ahí es donde aparece la metáfora, porque esto no puede ser así en verdad, tiene que aparecer como que en verdad no es esta la mercancía la que nos domina, ¿no? Pensando en una clave para encontrar una clave de acción, ¿no? ujú, Al mismo tiempo que tengo que reconocer un problema, tengo que reconocer que yo lo puedo resolver. ujú. Entonces, ¿en qué sentido político esta pregunta por la mercancía nos va a acompañar acá, en este recorrido? Yo diría, obviamente, no en un sentido abstractamente político, está claro que esto no es, en realidad lo es, no debería ser una cosa trivial, en principio ni siquiera para la acción política, sino para la acción científica, el control científico de la realidad en la que vivimos. Digo, un sujeto que no puede explicar, sobre todo, vamos a ponerlo derecho, ¿no? Un científico, ¿no? Un científico dedicado, o una científica dedicada a las ciencias sociales y particularmente a la economía, si no puede explicar por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía, no puede explicar lo que son los precios, está claro. Si no puede explicar lo que son los precios, no puede explicar qué es, no sé, acá en Argentina ahora mismo estamos grabando en Argentina, acá se vuelven locos con la inflación, no vas a poder explicar la inflación,
no vas a poder explicar el fenómeno de por qué existe, no sé, qué regula la tasa de ganancia, qué regula la tasa de interés, por qué hay crisis económicas, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Si no puedes explicar esto, científicamente, estoy hablando supuestamente como apolíticamente, ¿no? Sacando todo revestimiento político, que sabemos que eso es una fantasía, eh, no vas a poder, nada, no vas a poder explicar nada. Es como si le preguntaras a un biólogo qué es una célula y no te sepa responder. Claramente el economista te tiene que saber responder lo que es una mercancía porque es lo básico de lo básico de lo Claro, básico. justo hablas de la célula y Marx empieza diciéndonos que es la célula económica, ¿no? De la La célula. sociedad Sí, capitalista. sí. Eso por un lado, ¿no? O incluso, ¿no? Para un sujeto que va también a administrar, a hacer gestión pública, digo, administrar la economía de un país, o administrar la economía de una provincia, o administrar la economía de una intendencia incluso, está claro que si tampoco sabes eso, si no aprendiste eso en la teoría, te va a ir un poco mal, digamos, en la gestión. De hecho, en general, vamos a ver que tiene mucho que ver esto de no saber este fenómeno, esta base, digamos, de la sociedad capitalista, no entender esto, porque en general que es, bueno, hay malas gestiones porque son corruptos, porque son, bueno, inútiles. Seguro que son corruptos e inútiles, la pregunta es por qué son corruptos e inútiles, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. Pero hablando de la subjetividad política en particular, y más en particular la subjetividad política revolucionaria marxista, los y las militantes marxistas, ¿no? Que se supone que leyeron a Marx, que basan su acción política en la obra de Marx, está claro que también, si no saben explicar lo que es una mercancía, por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía, vamos a estar en problemas porque está claro que un militante o una militante marxista lo que se está proponiendo es la transformación de la sociedad capitalista, ¿no? Se presupone esto. Está claro que sos militante marxista, sos militante de izquierda, tu objetivo es la superación del modo de producción capitalista. Ahora, si no sabes lo que es una mercancía, si alguien que leyó El Capital mínimamente, digo, no digo que haya hecho un súper estudio de Capital, sabe que el capital, en su forma más simple, es dinero que produce más dinero y que el dinero es una mercancía, entonces tenés que explicarme qué es una mercancía. ¿Por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía? Es decir, para organizar tu acción política revolucionaria, mínimo tenés que saberlo. ¿Por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía? Entonces, evidentemente, tiene una importancia mayúscula el saber, el discernir por qué un objeto, un valor de uso toma la forma de la mercancía, ¿no? Yo diría incluso, si se me permite, como para empezar el podcast lo más arriba posible, porque parece no ser un tema tan excitante, pero vamos a ver que quizás es el tema más excitante de la historia de la humanidad, diría yo, por lo menos de la historia del pensamiento científico. Porque efectivamente, parece una pregunta trivial, parece una tontería. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Qué nos estamos preguntando? ¿Por qué es una mercancía? ¿Un objeto es una mercancía? Y yo diría que es la pregunta más importante de la historia del pensamiento científico, en tanto y en cuanto, ¿cuál es la pregunta más importante de la historia del pensamiento científico? ¿Qué te pueden decir? ¿Qué es la ¿Qué es la materia? vida? ¿Qué es la vida? ¿No? ¿Qué es, ¿Qué es el goce? Ahí qué es el empezamos. goce? Eh, ¿Qué es la vida? ¿Qué es la materia viva? ¿Qué regula la existencia de la forma de la materia orgánica? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? No, esas son cosas que ya te llevan al cosmos. Y entonces ahí sí estamos excitados. Bueno, para saber qué es una mercancía, tenés que saber qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es la materia, porque es materia. Tenés que saber qué es la materia viva, porque las mercancías las producen, o casualidad, una especie de sujetos vivos, ¿no? Una forma de la vida muy específica. Evidentemente las mercancías no la producen las rocas, no la producen los animales, etcétera, etcétera. Hay que saber qué regula el desarrollo histórico de la humanidad. Bueno, eso claramente es lo que más está en discusión, ¿no? Si hay leyes en la historia de la humanidad, sobre todo quienes discuten la teoría marxista o la teoría de Marx. Entonces, está claro que todas esas preguntas están contenidas en por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía. Ahora la pregunta es si te animás vos, Feli, a contestar esta pregunta y si se animan nuestros oyentes, ¿no? A continuar de aquí en más. Bueno, quédense porque vamos a preguntarnos la pregunta más Más, difícil, compleja de la historia. ¿eh? Entonces, ¿Eh? Un desafío, ¿no? Pequeño desafío.
vamos para allá. Partamos de la base, a 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 Partamos de la base, base, a base, a base, a base, a base, a base, a Bienvenidos y bienvenidas a Partamos de la Base, un podcast íntegramente dedicado a la crítica de la economía política, un podcast impulsado por el SICAR, que es la organización política donde militamos quien les habla, Nicolás Cosic, y el camarada Felipe León. ¿Cómo está, Feli? Todo bien por acá, manija de empezar este nuevo podcast. Y hace rato que estábamos esperando arrancar con esto, pero bueno, no había tiempo, ahora sí. Bueno, es un podcast que se está grabando en el estudio del Obrero Colectivo, la Casa del Obrero Colectivo, que es precisamente el nuevo canal del SICAR. El viejo lo dimos de baja. Y para quien no sepa qué es el SICAR, muy brevemente, nosotros vamos a dejar en la descripción un link para que accedan a la página de nuestra organización y se enteren de qué va todo esto. Pero es una organización, muy básicamente, muy sintéticamente, una organización científico-política que está estudiando las determinaciones del modo de producción capitalista, está estudiando la sociedad actual donde estamos viviendo, básicamente, de la cual somos parte, en realidad, como vamos a ver más adelante, somos expresión, y no es poca cosa ese término, y que lo estamos haciendo desde la crítica de la economía política, que por supuesto es el proyecto de investigación o el programa de investigación iniciado por quien está acá simbolizado en esta estatuilla, humilde pero bonita, El compañero. por Carlitos Marx. Pero que en las últimas décadas, depende de cómo uno lo quiera periodizar, pero uno podría decir hace 50 años, 40, 30, viene teniendo la crítica a la economía política un impulso muy fuerte, desde corrientes como, bueno, ahí sí uno se iría hacia casi 50 años atrás o más, de la nueva lectura de Marx, pero de la conexión italiana, la Wertkritik, la nueva dialéctica, que es la que más fuerza tiene, ¿no?, en el mundo angloparlante, la crítica práctica acá en Argentina, ¿no? Este estudio está en Argentina, obviamente es del SICAR. El SICAR es una organización internacional, eso tiene que quedar claro. Y que efectivamente, bueno, la crítica práctica acá en Argentina es una corriente de crítica de la economía política fundada por Juan Iñigo Carrera, que lamentablemente falleció hace unos 2 meses aproximadamente, y a quien queremos dedicarle, de hecho, este primer episodio, que, bueno, ahora vamos a hablar de qué va todo este, el primer episodio, por supuesto, y la temporada, ¿no? Pero le queremos hacer una dedicatoria especial porque es un intelectual al cual le debemos muchas cosas, digamos, ¿no? Muchas cosas de las que producimos en el propio SICAR. Y efectivamente el SICAR forma parte de toda esta tendencia. Obviamente no nacimos de un repollo, formamos parte de esta tendencia, no de la crítica práctica, sino de toda esta tendencia de volver a la crítica de la economía política como tal, ¿no? No como economía política marxista, economía política crítica, como la queramos denominar. Sí, en ese sentido, que quede claro que esto no es un podcast marxista, sino que es un podcast de crítica de la economía política, entendido también como, en uno de sus momentos, como crítica de la teoría marxista. Y eso no le quita lo político, sino que por el contrario, supone llevar lo político a su nivel más concreto, como vamos a ir viendo alrededor de todos los encuentros y los capítulos de este podcast. Vamos a ver todas las inversiones en las que queda preso el marxismo y que convierten su acción política en una acción totalmente estéril. Y en ese sentido, la cuestión acá es preguntarse por uno mismo como un ser social y preguntarse por la propia capacidad política que tiene uno para operar sobre la sociedad, que en definitiva es uno mismo también, ¿no? Exacto. Bueno, que eso quede claro que acá no vamos a hacer apologética
marxista, o sea, no es un podcast de marxismo, básicamente, como dice Feli, es un podcast de crítica de la economía política. En el sentido de que el SICAR, bueno, esto después vamos a hablar ¿no? del texto que tenemos acá presente, que es nuestra revista básicamente, la revista del SICAR, Síntesis. Nosotros partimos de la organización, el SICAR, ¿no? Y el podcast va en ese sentido, va hacia esa dirección. El SICAR parte de un diagnóstico sumamente pesimista, digamos, de lo que está pasando con la izquierda. No a nivel solo de Argentina, no a nivel de Iberoamérica, que en general es donde existe el SICAR, sino más allá también, ¿no? Hay camaradas que más allá de Iberoamérica, pero digo, en general estamos en Iberoamérica, y es algo que trasciende todas las fronteras y es un problema que básicamente uno podría decir, esto bueno, es una polémica abstracta más entre corrientes, etcétera, etcétera. No, esto es un diagnóstico sobre toda la militancia de izquierda. Particularmente la militancia marxista, por supuesto, porque bueno, parte en general, está claro que parte de la obra de Marx, pero que es un diagnóstico que básicamente lo que tenemos delante es una militancia que directamente no se está preguntando por los fundamentos de su acción política, ¿no? Y que en muchos casos directamente casi como que es una militancia, bueno, vamos a ponerlo así, directamente posmoderna, en términos de que, bueno, ya acá no importa el conocimiento, de hecho el conocimiento objetivo, esto lo estamos diciendo ahora voy a comentar algo sobre la ligazón de este podcast con otro podcast que sale en este canal, que es Operación Urano, que es, bueno, ya incluso el conocimiento objetivo es autoritario, etcétera, etcétera, ¿no? Estalinista, etcétera, Sí, etcétera. yo creo que ahí perdóname, ¿no? La contradicción incluso más fuerte es que en un punto esta izquierda marxista que rechazó los fundamentos, al mismo tiempo que los rechaza y al mismo tiempo que cae en este rechazo incluso del estudio científico de la realidad, al mismo tiempo aparece portando todas las respuestas, ¿no? Entonces es una corriente marxista que asume y da por sentado las respuestas, entonces ya no hay nada más que responder ni que investigar, y que al mismo tiempo, en lugar de la investigación, queda relegado en ese mismo movimiento a un lugar, ¿no? Del intelectualismo, del pequeño burgués, y ahí aparecen todas las figuras que uno quiere inventar para defenestrar estos intentos justamente de poner del derecho las determinaciones de nuestra propia acción, ¿no? Exacto. Poner por delante el conocimiento científico de la realidad para poder transformarlo, básicamente. Bueno, pero queremos que quede claro que este es un podcast de divulgación de la crítica de la economía política. Tiene ese objetivo, la divulgación de lo que está pasando actualmente, obviamente de la obra de Marx, de lo que está pasando actualmente con la crítica de la economía política. Y bueno, obviamente lo que venimos a hacer es traer los aportes propios del SICAR a esos debates que nos parecen que es de vital importancia para la organización revolucionaria de la clase obrera. O sea, acá lo que está en juego, obviamente, es la organización revolucionaria de la clase obrera, el programa de la clase obrera. El diagnóstico es ese, el diagnóstico es acá, la izquierda no tiene programa, no es acá en Argentina, en Perú, en ningún lado. Yo quiero agregar una cosa ahí porque Sí. parece como muy ultimatista, ¿no? La Sí. idea de, bueno, acá nadie tiene programa y eso en un punto de partida nos incluye a nosotros. Sí. Acá yo recuerdo las palabras creo que de Ángel Vivanco, que decía que así como la caracterización es profundamente pesimista, también, aunque parezca todo lo contrario, es profundamente humilde, porque supone partir de un punto de partida, valga la redundancia, Ujú. en donde uno no tiene las respuestas O sea, y en donde ahí está todo por resolver. Entonces también poner eso por delante, que es que nosotros nos damos la tarea de preguntarnos y nos permitimos preguntar en serio para poder responder de una forma que no sea básicamente acudiendo a la lectura de textos, ¿no? Exacto, exacto. Que de hecho, hoy, y no vamos a decir esto gratuitamente, está claro, a lo largo de toda esta temporada y ojalá varias temporadas, vamos a dar cuenta del problema que tiene la izquierda en general. No es que vamos a decir la izquierda no tiene programa y ya, digamos. Vamos a dar cuenta, hoy acabamos de empezar preguntándonos por la mercancía. Vamos a ver qué dice el marxismo. Y vamos a ver qué dice todo el marxismo respecto de esa determinación más simple del modo de producción capitalista. Esa es la raíz de todo el problema, de hecho. Y en ese sentido, lo que
quisiera especificar un poco es lo que apareció en la cortina de presentación, que es el título que le pusimos a la primera temporada, ¿no? Porque nosotros titulamos a la primera temporada El materialismo histórico sobre sus pies. Y uno diría, che, materialismo histórico y crítica de la economía política. Eso de marxista. Eso es de marxista. Bueno, en general el materialismo histórico es el nombre casi que se le adosa a la teoría marxista, ¿no? Teoría marxista, materialismo histórico, más o menos lo mismo. Bueno, eso está fuertemente puesto de discusión precisamente en las discusiones contemporáneas de la crítica de la economía política, ¿no? Todas estas corrientes que yo mencionaba, ponen en discusión la caracterización de la teoría marxista como materialismo histórico. Nosotros el intento de esta temporada es llegar a esas discusiones, ¿no? Entender por qué se pone en jaque ese nombre, ¿no? El nombre, no el nombre por el nombre, sino que viene atrás de toda esa nominación, ¿no? De la nominación de la teoría marxista como materialismo histórico. Queremos dar todas las herramientas para entender cuál es el debate actual y una vez llegados al debate actual, obviamente hacer nuestros propios aportes, ¿no? Poner por delante, de manera divulgativa, nuestros propios aportes, especialmente de uno de los equipos de investigación que tenemos en el SICAR, que es el GEM, que, digamos, ¿Qué significa GEM? El Grupo de Estudios en Materialismo Histórico, así, derecho. O sea, no dimos demasiada vuelta para ponerle el nombre. Bueno, los camaradas de GEM, ¿no? La banda del GEM. La banda del GEM, sí. Entonces, ese es el objetivo de esta primera temporada. O sea, tenemos un claro objetivo que es llegar a la discusión contemporánea en el seno de la crítica de la economía política en torno a cuál es la vinculación entre el materialismo histórico y la crítica de la economía política. ¿Es un vínculo antagónico? ¿El materialismo histórico es una expresión del fetichismo de la mercancía, como dicen muchos? ¿Es un vínculo complementario? ¿Es un vínculo de relación de forma y contenido? ¿Es un vínculo? ¿Qué hay ahí? ¿No? Ese sería el objetivo de esta primera temporada, que va a durar hasta fines de este año, ¿no? No más allá de eso. No sé si hay algo más para que ya nos metamos con el problema que acabamos de presentar. Me parece que entramos directamente a preguntarnos por la pregunta más difícil de la historia. La pregunta más difícil, la pregunta científica más importante de la historia de la humanidad, que es ¿por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía? Pero antes de eso quería agregar una cosita más, que es el vínculo que lo mencioné al pasar, ¿no? El vínculo que tiene, que va a tener este podcast con otro podcast que se está llevando adelante en este mismo canal, que es Operación Urano, ¿no? Operación Urano acaba de salir, bueno, la segunda temporada, en realidad la primera temporada estaba no en audio, solo audio, ahora ya es audiovisual. Y bueno, obviamente es un podcast de historia de la Unión Soviética, y este es un podcast de crítica de la economía política, entonces, ¿cuál sería el vínculo? Bueno, la idea es básicamente que en Operación Urano se tomen ciertos avances que se van haciendo en este podcast, porque allá se entiende efectivamente que lo que hay que hacer es ir hacia las determinaciones más simples del modo de producción capitalista para poder entender lo que fue la Unión Soviética. La pregunta específica de la segunda temporada de Operación Urano es por qué básicamente se llegó de la revolución a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se llega hasta el 45. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo le ganaron? Parecía que veníamos de otro mundo, del feudalismo, bueno, las cosas que se habrán dicho de la Rusia zarista, y de pronto, Segunda Guerra Mundial, aplastamiento de los nazis por parte de la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Pero, ya lo dijimos ahí, me toca el honor de acompañar a Luciano Malvicini, que es quien dirige ese podcast. La pregunta que se hizo ahí es, bueno, la consigna es, esto se tiene que contestar desde la crítica de la economía política. Y se va a llegar a un punto en esa temporada donde se va a llegar a las determinaciones más simples del modo de producción capitalista. Pero quien ya quiera adelantar, ya puede empezar por partamos de la base, ya puede partir de la base. Y viceversa, la idea es que a medida que se vayan suscitando, se van a suscitar muchas polémicas, es muy claro que va a haber mucho revuelo con eso. La idea es nosotros ir tomando acá, ir viendo qué pasa con esas polémicas allá, partamos de la base y tomando acá esas polémicas y esas discusiones y pensarlas a partir de lo que estamos viendo acá. Que es
hoy nos podríamos preguntar, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuál es la determinación más simple de la guerra? De ese proceso que es, ¿no? Que uno diría es lo más horrible que le puede pasar a la humanidad. Ponele, no sé si hay algo más horrible que eso, digo, pero que los seres humanos se estén matando en masa de a millones, digamos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Hoy ya nos podríamos, creo que podemos llegar a dar alguna pequeña respuesta de dónde está la determinación más simple de esos procesos bélicos industriales propios de las sociedades capitalistas, ¿no? Bueno, no quería dejar de mencionar esto que ya lo mencionamos en Operación Urano, que es un intento de vínculo orgánico entre los podcasts que constituyen este canal y que, bueno, y esperemos que vengan muchos más, digamos, ¿no? Ya más podcasts. Pero bueno, sí, vamos a meternos con esa pregunta que es la más complicada de todas. Vamos a ver si es efectivamente la más complicada de todas y vamos a ver qué podemos llegar a responder. Pero Bueno, yo lo que quería empezar haciendo era un poco revisar las explicaciones a esta pregunta que se había formulado al principio, que es ¿qué es una mercancía? O por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía, ¿no? Empezar revisando un poco, eh, haciendo una especie de estado de la cuestión, vamos a ¿qué encontrar es lo que dicen los científicos? qué es lo que dice la ciencia, ¿no? Em, y vamos a encontrar múltiples respuestas acá a este problema, empezando básicamente por la economía marginalista, la economía neoclásica, que es probablemente la corriente económica científica, ¿no? Porque si bien uno, desde las corrientes políticas marxistas, etcétera, siempre aparece tildado este tipo de, de pensamientos y demás como puramente ideológicos, pero acá lo que hay que ver es también eh, qué es lo que están poniendo por delante y hasta qué punto se trata de un conocimiento objetivo. Em, la respuesta que da la economía neoclásica es que ese mate, la diferencia, ¿no? O bueno, vamos a ver justamente que acá se borra la diferencia y que ese problema no va a ser un problema en definitiva, porque lo que va a aparecer es que las cosas son mercancías por ser útiles y escasas, ¿no? Acá estamos con una cita de León Walras, uno de los economistas marginalistas más conocidos o más clásicos, en donde lo que aparece justamente sería eso, ¿no? Vos preguntabas antes por qué en un caso sería mercancía y por qué en otro caso La no yerba. sería mercancía, ¿no? La yerba, el mate, etcétera. Y acá el compañero Balras nos diría, en definitiva es un falso problema, ¿no? Porque o habría que empezar a calcular márgenes de escasez y bueno, en todo caso, a ver, pongámoslo así. Balras dice que son las cosas útiles y escasas, ¿no? Y lo que vamos a ver es que en ambos casos, tanto la yerba que vos compraste como el mate que te pasé yo, era útil, se podía consumir, de hecho te lo tomaste, se demostró que era útil. Hmm. Vamos a ver Sí, fue muy útil, me levantó. eh, y al mismo tiempo es escaso, ¿no? De hecho, se nos terminó, tuvimos que armar otro. Ujú. Y la yerba que vende el almacenero también es escasa. Y sin embargo, es útil y escaso. Y sin embargo, en un lado apareció teniendo precio, apareció como una mercancía y del otro no, ¿no? Entonces aparece como una cuestión que no se puede explicar. Aunque de hecho, en realidad, yo entiendo que los marginalistas salvarían esto diciendo eh, eso en verdad tiene precio porque en verdad el precio es una cualidad natural de los objetos, ¿no? Eso no sería un problema, de hecho se pondrían acá a calcular la utilidad marginal, el costo marginal, y en definitiva, como las cosas son útiles y escasas por naturaleza, el Big Bang sería una mercancía El Big Bang, por naturaleza, ¿no? el Big Bang se Ye- intercambia. Sí, no, Sí. no, pero en serio, ¿eh? Sí. Las estrellas son Los útiles y asteroides. escasas, los asteroides tienen valor por naturaleza. En definitiva, el valor va a aparecer como una cualidad natural y donde justamente la crítica a la economía política de Marx, vamos a ir viendo en el desarrollo, que se va a caracterizar por justamente preguntarse por la historicidad de esta forma. Entonces ahí vamos a ir detectando problemas. En primer caso, esta naturalización y en segundo caso, por segundo lugar, mejor dicho, que en la pregunta que nos formulábamos no la podía responder, ¿no? Porque en un caso el mate tomaba básicamente la forma de la mercancía y en el otro no. Otra respuesta muy, también muy conocida y que de hecho se suele colocar a la respuesta de Marx como una continuidad o como un momento de esta respuesta, que es la
la de la economía política clásica, donde se los toma Adam Smith y David Ricardo, es la que dice que las mercancías tienen valor, o los objetos son mercancías, por ser producto del trabajo, ¿no? Y vos, de hecho, me decías, ¿no? Tu mate vos lo produciste, Ya estaba etcétera. muy sesgada esa observación. Vos lo producís, ¿no? Hiciste trabajo. Sí, Sí, sí. estaba sesgada, sí, sin duda. Se van manifestando, ¿no? Las respuestas económicas mainstream. Sí. Y sin embargo podemos ver de vuelta lo mismo, ¿no? Que así como yo produje el mate y sin embargo no tomó la forma de la mercancía, no tomó la forma del precio en este caso, el productor de yerba también hace un trabajo para producirla y aparece bajo la forma de la mercancía, ¿no? Entonces, de vuelta, así como en la economía neoclásica, lo que vemos en este caso es que pareciera que la explicación justamente no alcanza a explicar la pregunta que nos formulamos, ¿no? ¿Por qué un objeto toma la forma de la mercancía? Y al mismo tiempo, ya lo anticipo, ¿no? Pero va a caer preso también del mismo problema que vimos con la economía neoclásica, ¿no? Que es naturalizar, en este caso ya no como una propiedad natural del universo, el valor de las cosas, sino como una Un poco propiedad menos. un poquito menos, ¿no? Un poco más copada la respuesta, pero va a aparecer naturalizado como algo que hace la humanidad por naturaleza, ¿no? Como muchos podrán imaginar o por lo menos intuir, el trabajo aparece, después podemos discutirlo, ¿no? Pero aparece como algo que es bastante crucial para pensar la humanidad, y entonces aparece como la mercancía, ¿no? Es decir, que las cosas que son producto del trabajo, por lo tanto, el producto del trabajo aparece como una mercancía y entonces la mercancía es el ser genérico humano, ¿no? En definitiva. Entonces va a ser otra de las cuestiones que, que vamos a ver, a problematizar en definitiva y que como comentabas vos al principio, justamente este regreso de la crítica de la economía política, lo que va a hacer es precisamente diferenciar la explicación de Marx o el intento de respuesta que va a dar Marx, diciendo es una radical ruptura con respecto a la economía política clásica, es una crítica de la economía política. No es otra economía política. Exactamente, ¿no? Vamos a ver también qué significa eso en términos de la crítica de la disciplina científica. Y justamente lo que va a aparecer, los primeros trabajos de este regreso de la crítica de la economía política es una crítica a la explicación ricardiana, ¿no? En la nueva lectura alemana de Marx. Pero hasta acá lo que tenemos es que los neoclásicos, digamos, ¿no? Marginalistas, neoclásicos, que efectivamente es la teoría que domina hoy, Sí. incluso, ni que hablar hoy, que bueno, un Milei acá en Argentina te diría que no es neoclásico porque es mucho más ultra, ¿no? Es un austríaco. Es un austríaco, entonces parece que eso niega la economía neoclásica, pero el fundamento es el mismo. De hecho, uno puede ver varias entrevistas a Milei y dice exactamente esto, es porque son útiles y escasos, y eso es lo que explica por qué las cosas tienen precio de vuelta, ¿no? No hay río de mates, evidentemente, no abunda como el aire, y sin embargo me lo acaba de dar y no tomó la forma de una mercancía. Le dije, yo te doy algo a cambio, y me dijo no. Bueno, no tomó la forma de una mercancía. Es útil, efectivamente, es escaso, y no tomó la forma de una mercancía. Y en la explicación, que es interesante, ¿no? Porque en general muchas veces en el marxismo se destaca, que ahora lo vas a pasar a explicar precisamente esto, se destaca la economía política, ¿no? Porque Marx, el subtítulo del Capital, que acá no aparece, tenés que abrir, por lo menos en esta edición aparece acá, ¿no? Lo escondieron. Lo escondieron. Ya eso es parte del fetichismo de la mercancía, esconder crítica a la economía política, que uno diría, no, la economía es una crítica a la economía política, y antes la economía era economía política. Se destacaba el carácter político de la economía, ¿no? Hoy es ciencia económica. Y ya. La economía, la política es otra cosa. Después, obviamente, hay que ver la relación que hay entre ambas cosas, pero la economía es la economía. Acá, por lo menos, los economistas clásicos alguna relación establecían y se llamaba economía política. Y la economía política está diciendo esto, ¿no? Me interesa, no sé si ibas a leer la cita, pero me parece no dejarla pasar. Nos vamos a pasar, a ver. No, la dejo pasar. ¿Vos querés castigar? No. Acá esto es Adam Smith, ¿no? Sí.
Leo yo, si Sí, querés, y vos, y vos sí, sí, comentás a ver. lee. Dice Adam Smith en La riqueza de las naciones, ¿no? Una de sus obras más conocidas. Dice lo siguiente: en el estado primitivo y rudo de la sociedad, que precede a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra, la única circunstancia que puede servir de norma para el cambio recíproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre las distintas cantidades de trabajo que se necesitan para adquirirlos. Si en una nación de cazadores, por ejemplo, cuesta usualmente doble trabajo matar un castor que un ciervo, el castor, naturalmente, o sea, está claro, ¿no? Naturalmente. Se cambiará o valdrá 2 ciervos. Es natural que generalmente el producto del trabajo de 2 días o de 2 horas valga el doble que el que es consecuencia de un día o de una hora. Eso para empezar. Después hay otra cita más de Smith No, o de Ricardo. la otra es la de León Walras. Ah, ok. Entonces, clarito, digo, ¿no? El trabajo es la causa del valor, y en la sociedad ruda y primitiva de cazadores y recolectores, claramente no le interesó estudiar las sociedades antiguas, porque eso es lo que está en juego, en parte, digo, ¿no? En la crítica de Marx a la economía política clásica. Vos estás naturalizando una forma que adopta el producto del trabajo y efectivamente no tenés idea de cómo se organizaban las sociedades precapitalistas, donde efectivamente la mayoría de los productos no adoptaban la forma de la mercancía o directamente no adoptaban la forma de la mercancía. Y uno puede decir, ¿cuánto tiempo lleva la humanidad sobre la Tierra? 200.000 años si queremos tomar la especie humana, o 2,5 millones de años si queremos hablar del género humano desde el Homo habilis, ¿no? 2,5 millones de años, 3 millones de años. 3 millones de años donde la generalidad de los productos, y está claro que son escasos y útiles, esto para los neoclásicos, eran tan escasos y tan útiles como ahora, y sin embargo no tomaban la forma de la mercancía, y efectivamente la sociedad de cazadores recolectores no intercambiaban mercancías, eso es un delirio. Sí, no, pero ellos agarran, ¿no?, la evidencia arqueológica, ¿no? Y van y ven que se producían, no sé, vasijas de color rojo en un lugar y ven vasijas de color rojo en el otro y dicen, estos son mercancías. Hubo intercambio. Esto es intercambio de mercancías. Eso es intercambio de Estaban, mercancía. Todo es intercambio de mercancía. Cotizaban claro. en bolsa, todo. Sí. Porque... Había tasa de interés en la caverna. Todo. Sí. Las pinturas esas rupestres eran la tasa, el dibujo de la tasa, cómo crecía. Esa es la condición para calcular el PBI del Imperio Romano. Porque si no... El PBI de la nación de cazadores recolectores. Bueno, esto, ¿no? Que quede claro, asentado, digo, porque las citas está bien que están para ejemplificar, pero esto es lo que sostiene la economía política clásica. Es el trabajo, la determinación de que los productos tomen la forma del valor, tengan precio, básicamente, ¿no? Y la cantidad de trabajo es lo que determina el precio. De vuelta. Trabajo, producto del trabajo fue el mate que me sirvió apenas arrancamos el podcast, el compañero Feli, y no tomó la forma de la mercancía. Ya con un simple ejemplo, un simple experimento, demostramos que esto no es así. Ahora, ¿qué otros intentos explicativos hubo desde la ciencia, ¿no? Porque a mí me interesa destacar, esto no es que es obviamente portador de ideología y vamos a ver por qué efectivamente este tipo de explicaciones son portadores de ideología, pero son teorías científicas. Eso no hay que... Después lo podemos discutir, por supuesto, va a haber polémica sobre eso, pero uno diría, esto es teoría científica. Claramente son científicos, nadie está diciendo que estos no son científicos. Son científicos. Hicieron avances en los descubrimientos de los fenómenos, en este caso fenómenos sociales. Pero aún así, siendo científicos, no pueden explicar lo más básico. Lo que dije no al principio, decía, si un biólogo le preguntabas qué es una célula y no te sabe responder lo que es una célula, estamos complicados. Estamos en problema. Acá parece que estamos en esa situación donde un economista no te sabe explicar por qué lo más básico de lo básico no te sabe explicar. ¿Por qué una mercancía, por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía? Un neoclásico no te lo sabe explicar, un economista clásico no te lo sabe explicar. ¿Hay más intentos explicativos? Pero perdón, antes de pasar a otros intentos explicativos, es claro que sobre la base de este desconocimiento del fundamento, ya empezamos a edificar grandes teorías y artefactos de medición y grandes ecuaciones matemáticas, etcétera, sobre la base de desconocer cuál es el objeto que estoy básicamente en este caso poniendo en relaciones de medida. De medidas. ¿No? Pero bueno, vos decís si hay otras explicaciones y sí, ¿no? Vamos a ver
acá a continuación lo que aparece como, deberían aparecer como una explicación superadora, ¿no? Una respuesta política, una verdadera respuesta a la altura de la De estos pregunta economistas burgueses, más digamos. importante de la historia de la humanidad y exactamente, ¿no? Una respuesta obrera. Una respuesta obrera. Ok. Nosotros en este caso elegimos al compañero León Trotsky, no por nada en particular, sino porque condensa de forma bastante ejemplar lo que hace el conjunto de los marxistas, ¿no? Entonces, de vuelta, volvemos No a... todos, ¿eh? No Para no todos, generalizar. sí, sí, bueno, en realidad en cada marxista podés encontrar Algo, distintas, algo de esto. sí, algo Ok. de esto, algo de lo otro, porque, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero volvemos a formar la pregunta, ¿no? ¿Por qué en un caso aparece como mercancía? ¿Por qué en el otro no? Y lo que va a aparecer en la respuesta de los marxistas, y ahora vamos específicamente al caso de Trotsky, es, bueno, en esta línea que se suele trazar del pensamiento económico, se dice, bueno, la influencia que tiene Marx de la economía política clásica, de la cuestión del trabajo. Sin embargo, y de hecho Marx creo que en un momento hasta lo menciona, ¿no? Eh, Uno de los descubrimientos de Marx es el doble carácter del trabajo, ¿no? El carácter concreto y el carácter abstracto. Entonces lo que dicen es, acá lo que fue borrado en la explicación de Ricardo, por ejemplo, de Adam Smith, es que no es simplemente el trabajo, sino el trabajo abstracto, y después se va sumando, ¿no? El trabajo abstracto socialmente necesario, porque después también aparecen los neoclásicos que no pudieron avanzar más de la tercera página del Capital, que dicen, no, esto es un delirio, porque si yo trabajo despacio, entonces me tienen que reconocer más precio. Pero entonces la respuesta marxista tradicional es esta, ¿no? Las cosas se cambian porque son producto de un trabajo abstracto, es decir, de un trabajo en su determinación más simple, como, como un gasto de energía humano, indistinto con respecto a la forma en la que se lo gasta, es decir, lo que tienen en común el trabajo de cebar un mate, el trabajo de barrer la calle, el trabajo de construir una computadora, por ejemplo, es la condición abstracta de ese trabajo y que la pone en intercambio y justamente es en esa igualdad de los trabajos que aparece una igualdad de los productos diferenciados, ¿no? La propiedad esencial de las mercancías que en cierta relación las iguala entre sí, dice el camarada Trotsky, es el trabajo humano invertido en ellas. Trabajo abstracto, ¿no? Está clarito que leyó el Capital. Trabajo en general, la base y la medida del valor. Digo, ejemplar. Acá lo vemos a Trotsky y de vuelta lo mismo, ¿no? En el caso del mate, Dame un mate, por favor, te pido. Hacé vamos de trabajo vuelta. abstracto, por favor. A ver el trabajo abstracto, vamos a ver si es socialmente necesario, ¿no? También, A ver si fue socialmente pero necesario. en este caso vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Yo se ve el mate como lo ceba cualquiera, con la destreza media, con la productividad media, tengo el termo, el agua está No caliente. sabes si tiene una productividad media, pero puede ser que lo haya. Supongamos que ¿Cuánto le puede costar? yo calculo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Eh, ¿Cuánto de- dura en hacer un mate alguien que se dedica a vender? y Te eso, sirvo mates. y bueno, yo calculo que muy lejos de la media no estoy, estoy oscilando a la media. Sin embargo, no es una cuestión cuantitativa, ¿no? Porque lo que importa no es si esto tiene mucho o poco valor, acá lo que importa es que no tiene valor, ¿no? No apareció como una mercancía. Entonces no se trata Pero tampoco no me de... aceptás. Tomá, te doy. No querés. Vamos a ver, claro, a ver cuánto sale mi mate, lo demostramos acá empíricamente, pero de vuelta, volviendo a la diferenciación, el productor de yerba, al que se le entregó dinero a cambio de su yerba, etcétera, hizo trabajo socialmente necesario. Yo en este caso también hice trabajo abstracto socialmente necesario al cebar el mate, Gasto de eh, energía. Gasto de energía. hice un gasto de energía humano, abstracto, genérico, y sin embargo no apareció representado como valor, ¿no? Entonces lo que tenemos hasta acá es que al final tenías razón, que es la pregunta más importante y difícil de la historia, ¿no? O sea, de las tres posiciones que vimos, no nos pudieron responder por qué las cosas toman la forma de la mercancía y por qué no lo hacen. ¿Cuál es la cualidad que convierte a un producto del trabajo en una mercancía? ¿De dónde sale que sea una mercancía, ¿no? Y de hecho, yendo acá a Trotsky también,
tengo el librito por acá, no sé si va a aparecer en cámara porque estamos con este recorte, Ponértelo delante pero del micro. este librito, Para que ¿no? se vea. Que es el que está citado precisamente, El pensamiento vivo de Karl Marx, Trotsky nos ofrece otro tipo de respuesta que vamos a ver que también es una respuesta O muy... sea, da una distinta a esta. y podríamos decir que sí, ¿no? ver. Trotsky lo presenta así, ¿no? En la página 15 ¿Cómo se llama el libro? se llama El pensamiento vivo de Karl Marx, es el que está citado acá mismo en la pantalla. Y dice, inicia un acápite que es la ley de la valorización del trabajo, y dice lo siguiente: en la sociedad contemporánea, el vínculo cardinal entre los hombres es el cambio. Reflexión potente. Todo producto del trabajo que entra en el proceso del cambio se convierte en mercancía, dice. ¿No? Se parece un poco a la que me diste A, vos. como empezamos hoy, ¿no? Pero sin embargo, parece que Trotsky al escribir esto no tenía a nadie que le diga, que está ahí al lado suyo, y le diga, che, pero ¿te parece esta explicación? ¿Cómo es la Eh, explicación entonces? Es así, ¿no? Todo producto del trabajo que entra en el proceso de cambio se convierte en mercancía. O sea, o sea, nosotros tenemos que explicar por qué las cosas se intercambian, entonces la explicación de que se intercambian es que se intercambian. Efectivamente, Se intercambian porque se intercambian, muy... toda mercancía es una mercancía porque es una mercancía, ¿no? Mirá, Y obviamente esto no es nada específico ni culpa del compañero Trotsky, Mm. sino que precisamente vamos a ir a ver de dónde salió esto. Obviamente esto no es que lo inventó alguien, sino que no es culpa de nadie. nos vamos, es que de hecho nos vamos a responder de dónde sale este tipo de respuesta, este problema metodológico que vos lo dijiste al principio, no era una tautología. Una tautología Vamos a total. ver qué significa la tautología, e incluso podríamos preguntarnos si existió siempre la tautología. Ujú. Y es curioso que la explicación que va a dar Marx intenta superar el problema de la tautología, pero Engels, en un agregado Ya le al... tiraste el fardo a Engels. No, Todo el mundo... pará, Nah, pará. ya está claro que no. Pero está firmado, ¿no? Dice agregado de Federico Engels. Y Acá está. Si Im- uno lo lee... en esta imagínense versión, imagínense la situación, ¿no? Marx intentando justamente superar esta aporía de la tautología. De hecho, es uno de los núcleos de explicativos. Y Engels, que es alguien que acompañó a Marx en toda su trayectoria política y de investigación, parece que se salta esto por alto. Y eso nos pone por delante, ¿no? Lo complejo del problema, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguien que no conocía la obra, alguien que no manejaba los manuscritos. De hecho, esto es un agregado eh, a una de las ediciones. O sea, es decir, supuso todo un trabajo editorial, pero va a decir justamente esto ediciones que, del Capital. del Capital, sí, ¿no? Esto es un agregado del capítulo 1 del Capital, donde justamente Marx está preguntando por qué a veces el producto aparece como mercancía y por qué a veces no lo hace. Esto está puesto en clave histórica, sin embargo. Y Engels dice lo siguiente, ¿no? Y no solo en rigor el producto debe ser para otros. El campesino medieval producía para el señor feudal el trigo del tributo y para el cura el del diezmo. Pero ni el trigo del tributo ni el del diezmo se convertían en mercancías por el hecho de ser producidos para otros. Para transformarse en mercancía, el producto ha de transferirse a través del intercambio a quien se sirve de él como valor de uso. Exactamente lo mismo que acabamos de Lo mismo que señalaba Trotsky, ¿no? Para que un producto sea una mercancía, se tiene que cambiar. Sin embargo, nosotros nos hacíamos la pregunta por la mercancía porque el producto se cambiaba, ¿no? Es decir, la respuesta a nuestra pregunta es básicamente reproducir el fenómeno con el que nos estábamos chocando, ¿no? O sea, pongo lo que quiero explicar como la causa de la explicación, Claro. que es precisamente lo que es la tautología en este caso. Increíble. No, Engels agregando eso ahí, increíble. Insistimos con que esto no es culpa de Engels, sino justamente en el afán explicativo que tiene, y vamos a ver que tiene la crítica de la economía política, que es no detenerse ante ninguna apariencia y reconocer todo objeto, en este caso la subjetividad de Engels, como un objeto determinado. La pregunta es, ¿qué pasa en la cabeza de este sujeto que lo hace decir esto, ¿no? Y bueno, Como una aclaración, además, ¿no? Ahora después lo vamos a retomar, pero como una aclaración, como Marx, bueno, acá no está aclarando, porque si no, no me estás explicando el fenómeno, y va y dice eso, digamos, es como, no, se intercambian porque se intercambian. No estás aclarando, Marx. Aclará que las cosas se intercambian porque se intercambian, ¿no? Bueno, lo que le hubiera dicho muy probablemente Carlitos es,
Pero ¿qué estamos aclarando? Cuando dicen, no estás aclarando absolutamente nada con eso. Estás diciendo que se intercambian porque se intercambian. Eso, poner el efecto como causa del efecto. Exactamente. Pero bueno, hasta acá no encontramos una respuesta, entonces lo que vamos a hacer a partir de este punto es justamente intentar avanzar en un camino a ver qué nos puede decir eh, nada, la propia mercancía sobre su propia condición de ser cambiable, ¿no? No sé, Nico, si vos Sí, querés empezar a ese recorrido. sí, a ver los esquemas que tenemos. Te pido Mira, teníamos para de ir empezar pasándolos. este. Empezamos desde Hermoso, acá. hermoso, muy hermoso. Esto, que quede claro, igual me convencía más, hasta ahora me convencía más la del trabajo abstracto. Te pido que hagas más trabajo abstracto, por favor, socialmente necesario, bajo la forma de un mate. Eh, es que quede claro que este esquema es extraído, es una versión más pedagógica, digamos, ¿no? Más didáctica, Ilustrada. ilustrada en este caso, de un ejemplo clásico que casi ya tiene su propia cultura, ¿no? Su tradición, dentro de, les comentaba, ¿no? Al principio, la crítica práctica, que es una de las corrientes de la economía política, de la crítica de la economía política, inaugurada por Juan Íñigo Carrera acá en Argentina, que, bueno, digo que generó toda una tradición porque siempre él daba el ejemplo de los ñoquis, ¿no? El ejemplo de los ñoquis, por eso de hecho hubo en cierto, creo que empezó esto en la pandemia, de hecho fue cuando, en el año que se fundó el SICAR, que había todos se ponían el escudo del ñoqui, ¿no? Todos no sabían qué era exactamente, pero todos los que empezaban a leer la obra de Juan Íñigo Carrera en Twitter se identificaban con el ñoqui. Y realmente había miles de personas con ese. No sé si querés explicar qué es el ñoqui, capaz para los que no son argentinos. Para los que no son de Argentina, el ñoqui es una pasta, ¿no? Sí. Como, no sé con qué compararlo, con qué pasta genérica, digamos, con compararlo. Es La verdad, una especie de pasta. una especie de pasta, pero eso, son como bollitos, ¿no? De pasta, en vez de ser. Están acá dibujados, sí. Están dibujados al lado de los zapatos, ¿no? Digo, porque no los puedo marcar, si lo puede marcar vos, Feli. Nada, esto para empezar, ¿no? Esto está extraído, si uno lee uno de los libros que vamos a recomendar en breve, para empezar a introducirse en la crítica de la economía política, esto está extraído de ese libro, ¿no? En los mismos ejemplos, la diferencia, en una columna tenemos, a la izquierda tenemos los objetos que son mercancías, a la derecha los que no son mercancías, ¿no? Y uno tiene que, si quiere explicar el valor de cambio, o sea, el atributo de la cambiabilidad, por el hecho de que los objetos son útiles, está claro que los zapatos que se intercambian por ñoquis, en este caso, se puede dar cualquier ejemplo, ¿no? Te cambio tanta cantidad de zapatos por tantos platos de ñoquis. Y podríamos dar cualquier ejemplo, o bueno, ya directamente hablar en términos de dinero por tanto dinero por un paquete de yerba. En esta ecuación, que es un par de zapatos por, pongámosle, 30 platos de ñoqui, no sé, no tengo idea la proporción en que se pueden llegar a cambiar. Si uno pone el foco en el hecho de que se igualan por ser útiles, ser valores de uso, bueno, los ponemos del otro lado de la columna y está claro que aparecen zapatos que son productos que no se intercambian, que son zapatos hechos que tienen utilidad y por tener ser útiles y sin embargo no se cambian, ¿no? El zapatero que hace los zapatos y se lo da al hijo, qué sé yo, o al nieto. O los ñoquis que te puede hacer un amigo, un compañero de militancia, etcétera, 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 un familiar que te los hace y no es lo mismo. Sería ridículo que vos vayas a la casa de tu amigo y tu amigo te haga un plato de ñoquis y vos vayas y le digas, bueno, ¿y cuánto te tengo que pagar por el trabajo de hacer los ñoquis? ¿Por qué? Porque es útil. Si es útil, tiene que ser intercambiado. Bueno, evidentemente esto no está explicando, la utilidad no explica el hecho de la equiparación, ¿no? De la equiparación y el intercambio de dos objetos. Si uno se pregunta porque lo que se está buscando claramente en esa equiparación es algo igual entre las dos cosas, y si uno los mira en términos de cualidad, está claro que se trata de valores de uso distintos, ¿no? Los zapatos sirven para calzar, los ñoquis sirven para alimentarse. Entonces, uno no puede decir cómo medís, ¿no? La utilidad de cómo equiparás
cuantitativamente la utilidad de satisfacer el hambre con la utilidad de vestir, ¿no? ¿Cómo equiparas eso? Y de vuelta, uno puede ver zapatos que se producen y sirven la necesidad de un ser humano que no toman la forma de la mercancía, ñoquis que se producen y satisfacen la necesidad de un ser humano y que no toman la forma de la mercancía, y fenómenos donde estas cosas se equiparan y se intercambian, ¿no? Momentos donde sucede este fenómeno. Entonces, evidentemente, la utilidad no es la explicación. Si uno se podría preguntar, bueno, entonces lo que se está equiparando en esa ecuación del intercambio de mercancías es alguna acción natural, puede ser, sacando de lado el trabajo, ¿no? Saquemos de lado el trabajo, puede ser una acción natural. Y está claro que la acción natural en el caso de los zapatos y en el caso del paquete, esto que es no sé qué está simbolizando acá. Un paquete de harina. Un paquete de harina, y el otro sería cuero, ¿no? Un cuero, sí. Un cuero que serviría para hacer un zapato. Claramente la acción natural de los elementos materiales que constituyen esos valores de uso, que son los zapatos y los ñoquis, son inconmensurables, son cualitativamente distintos. ¿Cómo se pueden estar equiparando, no? Y además que encontramos la misma acción natural de ambos lados y de vuelta buscamos una diferencia y lo que encontramos es una igualdad. Exacto. En el sentido de algo que no nos está pudiendo explicar por qué en un caso toma la forma de la mercancía y en el otro no. ¿No? Exacto. Es decir, esto repito, ¿no? La acción natural es la misma cuando estamos hablando de no mercancías y de no mercancías. Exacto. Exactamente. Exacto. Y bueno, uno se podría preguntar si no está en juego lo que equipara a dos objetos y los hace intercambiables, si no estaría en juego una acción natural que estén los dos objetos intercambiables. Entiendo que acá está simbolizando, que es un ejemplo que da Juan Íñigo Carrera, la acción de la gravedad, ¿no? Bueno, la acción de la gravedad efectivamente está en los zapatos que se van a intercambiar, también en los zapatos que no se van a intercambiar, pero digo, están en los zapatos que se van a intercambiar y en los ñoquis que se van a intercambiar en esa relación de cambio de ñoquis por zapatos, ¿no? Un par de zapatos por tantos platos de ñoquis. Bueno, puede ser que sea la cualidad que se está midiendo, la que está equiparando ambas mercancías, sea una acción natural que está en los dos polos de la ecuación. Podría ser la gravedad, uno se podría preguntar si no es la gravedad lo que explica esto. Evidentemente, rápidamente con un simple ejemplo, diciendo, está claro que si uno cambia, uno mide el peso para ser bien sencillos, el peso de no sé, zapatos. 1 kilo de tornillos frente a 1 kilo de oro, y está claro que no. Digamos, no es el peso lo que está en juego en lo que equipara los objetos, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente, los zapatos, pesas los zapatos y los platos de ñoqui, te va a dar distinto, y no es esa acción natural común la que te explica. Y además, de vuelta, como acaba de decir Feli antes, si nos preguntamos por esa acción natural común, esa acción natural común también está en los objetos que no toman la forma de la mercancía. En los zapatos que hace el zapatero para su nieto y en los zapatos que hace, en los ñoquis que hace el amigo o el familiar para la madre para el hijo, el tío para el sobrino, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente por acá, todas estas explicaciones que uno diría, todas estas explicaciones, hasta ahora salvo el valor de uso, no estarían en juego en las teorías anteriores, solo la del valor de uso, ¿no? Lo de la utilidad estaría en juego hasta ahora. En estos ejemplos que acabamos de dar, ¿no? En esta búsqueda del atributo. Depende cómo lo quieras plantear, porque en un punto la idea de buscar un atributo natural en el objeto no deja de ser la cuestión que está en juego en la economía neoclásica, ¿no? Sí, Y eso así que en ese sentido podríamos decir que sí. Uno podría decir que está ahí boyando. Pero bueno, mencionan la utilidad, no dicen el porqué de la utilidad. Entiendo que les es indistinto, nos pueden escribir en la caja de comentarios los camaradas neoclásicos, más allá de putearnos, por supuesto, porque está claro que lo van a hacer, decirnos que si pensaron algo de esto y si hay algo de esto, pero entiendo que en general se entienden, no importa de dónde brota la utilidad acá. La cuestión es que sea útil y escaso. De vuelta, esa no es la explicación camaradas neoclásicos, está claro, ya lo acabamos de mostrar, no es la explicación. No es la aplicación, lo lamento, pero bueno, después lo seguiremos discutiendo y estamos abiertos a cualquier mesa de debate que quieran establecer.
Ahora podemos pensar que el atributo que se está equiparando, ¿no? Eso que aparece como igual en los dos polos, es el trabajo concreto que se está haciendo, ¿no? Que el zapatero, trabajo concreto que está haciendo, se está equiparando con el trabajo concreto de El cocinero. cocinero, el que está haciendo los ñoquis. Ahora, está claro que son cualidades diferentes, inconmensurables. Uno está haciendo actos muy distintos. El cocinero está, ¿no? Está poniendo las pastas. Bueno, las pastas ya tuvo que hacer las pastas, después las tuvo que poner la pasta cruda en el agua caliente y cocerla, etcétera, etcétera. Y el zapatero está pegando el cuero con cierto pegamento, etcétera, etcétera. Está pegándole con el martillo, etcétera, etcétera. Está haciendo un trabajo cualitativamente distinto. No hay una sustancia común que pueda explicar ahí la igualdad, la equiparación en estos dos objetos que se están intercambiando. Pero igualmente, más allá de eso, de vuelta nos encontramos con el mismo problema, que por más que uno diga, bueno, encuentro algo ahí, la cuestión es que existen zapatos que se hacen con un trabajo concreto, que es el trabajo concreto del zapatero, y existen ñoquis que son productos del trabajo concreto del tío, de la tía, de la madre, de la abuela, que no se intercambian. Perdón, hago ahí una Sí. aclaración, porque no sé si lo presentaste, pero para que quede claro, ahora puedes volver sobre eso, y que vos estás haciendo ahí un ida y vuelta en Sí. términos de encontrar lo que es específico de la mercancía respecto a lo que no es mercancía, y al mismo tiempo, dentro de lo que sí que es mercancía, ver qué es lo que existe como una igualdad, ¿no? Exacto. No sé si eso te detuviste a explicarlo para que se siga mejor Sí, este sí. recorrido que estamos haciendo, Sí. pero en el intercambio de dos cosas como mercancías, eh, Marx lo pone por delante en la segunda página del Capital, lo que encontramos es que tiene que haber una igualdad que explique por qué se igualan en el cambio, ¿no? Ujú. En definitiva. Entonces, Una sustancia común. una sustancia común, digo, porque apareció la idea de la sustancia común, Ujú. y no sé si fue algo que llegamos a introducir, pero que está esta doble búsqueda, ¿no? La De cualidad común. lo que diferencia, la cualidad que la diferencia del simple objeto que no es mercancía, y al mismo tiempo esa cualidad que es su sustancia común que la permite intercambiarse, ¿no? Exacto. Sí, de alguna manera no lo dije como sustancia común, pero sí, la cualidad común que se está equiparando. Digamos. Exactamente. Está claro que no se pueden sumar peras con manzanas, digo, ¿no? Como se dice siempre. Entonces, ¿cuál es la cualidad común que está en juego acá? Ya dijimos, descartamos hasta el momento el valor de uso. El valor de uso no es esa sustancia común. Descartamos la acción natural de los mismos objetos que van a terminar siendo un valor de uso. Descartamos la acción natural de una acción natural que aparezca efectivamente accionando en ambos productos que se están produciendo y se están equiparando. Bueno, de vuelta, pusimos el ejemplo de la gravedad y encontramos que si medimos de vuelta un kilo de oro con un kilo de tornillo, y bueno, vas a ver que no es eso lo que explica. Y que al mismo tiempo no nos explica la diferencia entre la mercancía y la no mercancía, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, estamos en esta doble búsqueda, ¿no? Uh-huh. Y si vamos hacia la cuestión del trabajo abstracto socialmente necesario, que es la clásica nominación de la economía política marxista, uno podría decir que ahí pareciera que hay una sustancia común que se está equiparando efectivamente. De hecho, bueno, obviamente los marxistas lo extraen de esta obra, ¿no? Dicen, trabajo abstracto socialmente necesario. Acá dice, esta obra está agarrando el Capital, ¿no? Porque Sí, capaz que no se ve. perdón. De la inexperiencia podcastera y youtubera, estoy agarrando el Capital, efectivamente. Y uno podría decir, pareciera que puede ser que sea esta sustancia lo que se está efectivamente equiparando, ¿no? El trabajo abstracto socialmente necesario. Socialmente necesario en el sentido de que efectivamente uno esté elaborando eso con la productividad media, ¿no? Que efectivamente uno esté haciendo el trabajo que le cuesta a cualquier zapatero hacer un par de zapatos o a cualquier cocinero hacer unos ñoquis, ¿no? Porque de vuelta vos mencionabas la crítica facilonga que le hacen los economistas clásicos, ¿no? A Marx, como dicen, pero entonces es muy fácil. Yo soy un cocinero y empiezo a cocinar los platos de ñoquis con
tardando más en hacerlo, y tardo más, entonces voy a agregarle más valor y voy a vender más caro las cosas. Y bueno, así no funciona, evidentemente. Digo porque ya saben que efectivamente Marx habla de trabajo abstracto, y Marx efectivamente destaca el descubrimiento del doble carácter del trabajo, que ya vamos a hablar sobre esto más en profundidad. Y uno podría decir, parece que acá estamos encontrando una sustancia común que se está equiparando, que es la cantidad de energía física normal, promedio, que uno está gastando, que es lo que está equiparando, está diciendo yo estoy efectivamente como un ser humano promedio que labura con la productividad normal, estoy tanto tiempo para hacer unos ñoquis, no sé, 1 hora, y tantos tiempos para hacer, digo, no sé, tanto tiempo para hacer un par de zapatos, puede ser, no sé cuántos, hacer un zapatero un par de zapatos, pero supongamos que está un día, y bueno, y un día hago tantos platos de ñoquis, bueno, se equiparan y se intercambian, ¿no? Esa sería la sustancia común. Lo que pasa es que uno puede pensar efectivamente en los objetos, los valores de uso que no son mercancías, y tranquilamente puede mirar a un abuelo, una abuela, un padre, una madre, un tío, tía, un amigo que está haciendo los ñoquis a la productividad normal, y sin embargo, de vuelta, por más que lo haga la productividad normal, hace un gasto de energía física humana, trabajo abstracto, socialmente necesario, y nos intercambia. Incluso un mismo zapatero que produce zapatos para la venta y también produce un zapato para regalar Con a su hijo, ¿no? exactamente la misma productividad, y en un caso no se intercambia, y en el otro caso toma la forma de una mercancía. Entonces, la explicación marxista, vamos a ponerlo en estos términos, la explicación marxista que mainstream, si queremos ponerlo así, ¿no? Porque vamos a decir, hay marxistas que tratan de dar otra explicación, que tratan de decir otras cosas, pero esa explicación sustancialista, como vos la mencionaste en un momento, medio ricardiana, como se le suele decir, desde el mismo marxismo, criticando a ciertas teorías marxistas, o a ciertas ópticas o corrientes marxistas, efectivamente esto no está explicando de dónde brota el atributo de la cambiabilidad. No nos explica el trabajo abstracto socialmente necesario, que es la respuesta mainstream marxista, no explica por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía. Y esto es muy duro porque quedan en pie de igualdad la explicación neoclásica con la marxista, ¿no? Estamos como en un mismo nivel de, obviamente con sus especificidades, sus avances y demás, en un mismo nivel de incapacidad de dar cuenta de este objeto que, como vos decías al principio, es de una importancia política crucial, Sí. ¿no? Trabajo abstracto se hizo desde que el ser humano existe sobre la Tierra. De vuelta, queremos tomar 200.000 años porque no pensamos en la especie humana. Obviamente, después vamos a ver que el ser genérico humano tiene una más larga historia todavía, unos aproximadamente 2,5 millones de años, y sin embargo no tomaban la forma de la mercancía. ¿Hacían gasto de energía física humana socialmente necesaria? Sí. Y sin embargo no tomaban la forma de la mercancía los productos de su trabajo. Entonces, ¿de dónde brota el atributo de la cambiabilidad? Hasta acá no tenemos respuesta. Parece por lo menos que encontramos la sustancia común, ¿no? Lo que vos estabas preguntando, la cualidad común. Estamos buscando ese común. Parece que lo encontramos, pero sin embargo no nos explica por qué un objeto, un valor de uso, toma la forma de la mercancía. Hay que seguir preguntándose, hay que seguir indagando. A partir de esta firmeza que encontramos, podemos seguir avanzando, a ver si encontramos Exactamente. la respuesta por la diferencia, ¿no? Exactamente. Acá hay una determinación cuantitativa que siempre se tiene en cuenta. Ahora lo vamos a simplificar, después lo vamos a complejizar, pero que es cuando estamos diciendo, nos estamos refiriendo al trabajo abstracto socialmente necesario, que es lo que sabe el marxista y que le responde rápidamente a un neoclásico. No leíste ni 2 páginas de Capital, no entendés nada. ¿Qué es esto, no? Imaginemos productores individuales A, B y C de zapatos, ¿no? Donde uno en hacer un par de zapatos dura 4 horas, otro dura 5 horas en hacerlo, le cuesta 5 horas de trabajo, y a otro le cuesta 6 horas de trabajo. Supongamos que efectivamente esas horas de trabajo, cada hora de trabajo se reflejara en 1.000 pesos, no sé, argentinos, o $1. Bueno, sería, en promedio, sale $5
un par de zapatos. Lo socialmente necesario. Lo socialmente necesario. A uno se le va a reconocer más horas de las que hizo, a otro se le va a reconocer menos horas de las que hizo, y el que hizo 5 horas, el que hizo exactamente la media, se le va a reconocer lo que hizo. Pero eso es la media, ¿no? Eso sería puesto como el simple promedio. Eso sería el trabajo abstracto socialmente necesario. La cantidad de trabajo, la cantidad de energía que uno la puede medir en tiempo, de energía física humana, que uno la puede medir en tiempo, ¿no? El gasto de energía física humana. Esto lo introducimos como una determinación cuantitativa, que después vamos a volver sobre ella y el papel que juega esto, ¿no? Pero en la producción de valor, en la producción del atributo de la cambiabilidad. Pero todavía no tenemos la respuesta de por qué los productos del trabajo pueden llegar a tomar la forma de la mercancía. Entonces, hay que seguir preguntándose. ¿Qué encontró Marx? ¿No? Bueno, nosotros vamos a ser lo más sintéticos posibles en este podcast. ¿Qué encontró Marx? Que los productos del trabajo humano, obviamente, naturalmente, no producen mercancías. Durante 2,5 millones de años no se produjeron mercancías. Si quieren ponerlo, en Marx hay ciertas cosas ahí que uno podría decir, bueno, ¿hace cuánto? 8.000 años quieren poner que empezaron a aparecer algunas mercancías por ahí en el mundo. Pero la generalidad de los productos del trabajo humano no tomaron la forma de la mercancía de forma generalizada hace unos 500 años, más o menos. Entonces lo que hay que explicar es este fenómeno absolutamente novedoso que es propiamente capitalista. Y lo que encuentra Marx es que los productos del trabajo humano toman la forma de la mercancía cuando el trabajo humano, el trabajo, la cualidad específica del ser humano, veremos después si hay otra cualidad específica del ser humano, pero evidentemente hasta en la misma nominación Homo habilis, el hombre que produce herramientas, el hombre que trabaja, parece ser una cualidad propiamente humana. Obviamente nosotros ahora lo ponemos de manera externa. Es la cualidad que especifica el ser humano. Lo que hay que ver es cómo se está organizando ese trabajo. Y lo que uno ve en este caso de que presentábamos al principio, en que vos me estabas dando un mate cuando yo te pedí un mate, vos ya sabías qué es lo que yo necesitaba y lo organizamos bajo un vínculo de dependencia. Vamos a ponerlo simplemente bajo esa forma, ¿no? Bajo un vínculo de amistad, bajo un vínculo de compañerismo. Vos ya sabías lo que yo necesitaba, yo te lo pedí, vos me lo diste y no te tuve que dar nada a cambio, ¿no? Lo organizamos de manera directamente social, el trabajo. Efectivamente, en las sociedades precapitalistas, esto también lo vamos a ver en detalle en próximos episodios, el trabajo se organizaba de manera directamente social. El trabajo se organizaba de manera directamente social y por eso no toma la forma de la mercancía. El trabajo se organizaba de manera directamente social, bajo vínculo de dependencia, que es el vínculo de dependencia del señor con el siervo, del siervo con el señor, del amo con el esclavo, del esclavo con el amo, ¿no? El amo le dice al esclavo qué es lo que tiene que hacer para él, qué es lo que tiene que producir, qué le va a tocar al esclavo consumir. En el caso de la relación del señor y el señor le dice al siervo qué es lo que tiene que producir, cuánto le va a tener que dar a él y cuánto le va a tocar consumir al siervo. Perdón, ¿no? Que quede claro Sí. que no necesariamente estamos hablando de una relación de subordinación, ¿no? Sí, Sino acabamos de dar un... Exactamente. Por ejemplo, otro ejemplo sería la coordinación en una asamblea primitiva. Sí. Obviamente, los estudios siempre encuentran formas de diferenciación social, etcétera, pero no quiere decir que no toma la forma de la mercancía porque hay un acto de violencia. Eso tampoco es lo que la explica, ¿no? Exacto. De hecho, uno va a ver el cambio de mercancías, se va a encontrar la violencia y ahí es donde de vuelta vemos que esto es lo que no está explicando la diferencia, ¿no? Exacto. Bueno, nada, yendo al propio ejemplo que pusimos del principio. Digo, un vínculo de amistad, de no sometimiento, digamos, de subordinación, de amo y esclavo. Él no es mi esclavo, yo no soy su esclavo. Sin embargo, acá no tomó la forma de la mercancía, el producto del trabajo de fe. Ahora, lo que encuentra Marx en el Capital es que solo toman la forma del valor, es decir, la forma de la mercancía, la forma, bueno, aparecen como con valor de cambio, con el atributo de la cambiabilidad, los valores de uso, cuando estos se producen de una manera social específica, que es cuando el trabajo se organiza de manera privada e independiente. Cuando se hace efectivamente trabajo abstracto socialmente necesario, pero hecho de manera privada e independiente. ¿Qué significa hecho de manera privada e independiente? De que yo estoy haciendo trabajo
para otro sin saber cuál es la necesidad de ese otro. Yo estoy ejerciendo mi trabajo sin que nadie me diga a mí qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que producir, cuánto de eso tengo que producir, cuándo lo tengo que producir. Nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé cuál es la necesidad del otro. El que produjo la yerba de mate que yo compré para traer a este estudio hoy, para consumir acá con Feli, no tenía la más mínima idea que eso iba a servir para levantar a Nicolás Cosic en el inicio del podcast para ver si podía llegar hasta el final, digamos, del podcast. No tenía ni idea de qué función estaba cumpliendo cuando produjo esa yerba. En cambio, Feli, cuando efectivamente me sirvió un mate, sabía perfectamente la necesidad que iba a cumplir ese producto de su trabajo, ¿no? El amo le está diciendo al esclavo, dame esto porque yo necesito esto, y efectivamente el esclavo produce lo que necesita el amo, o en la relación de siervo y señor, el siervo sabe que es lo que necesita el señor porque se lo acaba de decir, y entonces acá se está organizando el trabajo de manera directamente social, a diferencia de acá los productos del trabajo que toman la forma de la mercancía. Acá, y digo acá, estoy hablando de la sociedad capitalista, que es como empezamos el podcast, diciendo en la sociedad actual, la sociedad capitalista. La generalidad de los productos del trabajo adoptan la forma de la mercancía. ¿Por qué? Porque se organiza de manera privada e independiente el trabajo. Acá una cosa que me parece interesante. Primero, decir que esta diferencia, ¿no?, entre lo que es la asignación directa con la asignación mercantil se la suele denominar una asignación indirecta del trabajo social y demás. Y que de hecho, si bien nosotros venimos haciendo este recorrido donde pareciera que el marxismo no pudo reconocer qué es lo específico de la mercancía y demás, suele haber todo el tiempo típicas críticas anticapitalistas sobre la irracionalidad del mercado, que se producen cosas que no se necesitan. Entonces pareciera ser que en verdad la teoría marxista e incluso críticas, digamos, que están en un nivel eh, moral, digamos, ¿no?, intuitivo, se enfrentan a esta determinación, y sin embargo, como vamos a ver, no sé si podemos discutirlo ahora, pero capaz que en otro momento, que lo que se va a borrar constantemente, sistemáticamente, es esta determinación, ¿no? Se va a borrar y se va a invertir, de hecho, qué es lo que significa que el trabajo sea organizado de forma privada e independiente. Y esto va a ser un núcleo crucial, y que lo que vamos a ver que va a suceder en el desarrollo de todos los episodios es que lo que vamos a hacer es tirar del hilo de esta determinación y nunca la vamos a perder de vista, ¿no? En ningún momento podemos perder de vista que lo que está en juego cuando estamos hablando de la sociedad capitalista es el hecho de que se está organizando la sociedad de forma privada e independiente. Es decir, el hecho de que unos no les dicen a los otros de forma directa cómo trabajar. Y que sin embargo, si bien de vuelta en formas morales o en puntos comunes de la teoría marxista, pareciera ser que esto es reconocido, y entonces que nosotros, nuestra caracterización sobre ¿no?, el naufragio del marxismo es un invento. Lo que vamos a ver es que sistemáticamente esto parece borrado, ¿no?, en teorías como la del imperialismo, la teoría de la dependencia, fíjense, ¿no? Justamente Dependencia. por tirar un ejemplo, digo, no quiero entrar acá para que no se vaya para otro lado, pero reconocías vos en el producto que no es mercancía la relación de dependencia, y la teoría marxista va a poner justamente a la dependencia, El foco en la dependencia. a la dependencia nacional en este caso, pero una forma específica de dependencia, a lo que va a explicar los intercambios de mercancías, ¿no? Que además va a aparecer como intercambios desiguales, entonces va a aparecer De no todo. equivalentes. Y va a acá estamos aparecer- viendo qué es lo que está en juego, que lo que está en juego es el intercambio de equivalentes, y está en juego en toda la obra de Marx, digo, en todo el Capital, ¿no? En Capital uno lo que va a ver es del hilo del que está tirando Marx, y lo que está desplegando es el intercambio de equivalentes. Y después aparecen marxistas que dicen, acá hay intercambio de desequivalentes. Y acá nadie va a decir que la teoría de la dependencia no es una teoría política, ¿no? Y que justamente lo que Y ya- nadie va a decir que no es una teoría marxista, digamos. Además, Con un ¿no? núcleo marxista. Pero en este sentido, volviendo a lo que presentábamos, no sé, en el principio, ¿no?, de que esto no es marxismo, sino que es crítica de la economía política, y que esto es acción política, justamente ya desde este primer momento, lo que nos pone por delante de esto es que el fundamento, en este caso, por ejemplo, de la teoría de la dependencia, tiene invertidas las determinaciones más simples de su objeto, y que en este sentido es una acción política que está fundada sobre una inversión
y es una acción política invertida, ¿no? Y que Ujú. justamente, en este caso, plantearse una acción política con potencialidades efectivas, ¿no? Donde uno eh, lanza una proyección de construcción política y efectivamente la realiza, necesita fundarse en un conocimiento eh, de la determinación que la logre reproducir tal como Tal la cual es. determinación es, ¿no? Digo, para volver a esta cuestión de lo político y ver ya cómo, a partir de este punto, que es lo que parece que estamos haciendo una reflexión teórica que empezó a partir de este experimento y que parece que es todo chamullo o que estamos armando un podcast, ya se Estamos pone. armando un podcast, es No, cierto. me refiero que esto es entretenimiento, ¿no? Que estamos haciendo un simple producto cultural, ya nos pone por delante los límites, por ejemplo, para explicar la actual división internacional del trabajo, ¿no? Sí. Que lo que tiene para decir un dependentista sobre la crisis mundial contemporánea Ya en su determinación ya más está simple está dado exactamente vuelta. invertido en su determinación más simple y por lo tanto, si invirtió la determinación más simple, ¿qué será de las determinaciones más complejas, ¿no? Exacto. Así con todo, ¿eh? No, está claro, no es que especial énfasis Claro, ¿no? en los dependentistas, digamos. un Digo, uno saludo. que hable de desarrollo desigual y combinado, que más o menos está en la misma sintonía, pero hablando de cualquier cosa. Hablando de, bueno, medio como que está todo muy atado, ¿no? Imperialismo, pero hablemos de, no sé, situación revolucionaria, crisis orgánica, cualquier terminología que quieran. Si no se reconoce esto, el chamullo viene de otro lado, digamos, no está viniendo de acá precisamente. Chamullo viene de otro lado, que no se está reconociendo la determinación más simple. Se puede hablar de categorías y categorías y de múltiples categorías. Lucha de clases, Lucha de clases, dirección. crisis de dirección, bueno, tantas otras cosas que se te vengan a la cabeza. Eh, Digo, para cerrar esto, todas estas categorías, todos estos problemas, como lucha de clases, Estado, partido, situación revolucionaria, etcétera, eh, tienen, o sea, digo, uno para llegar a ese punto explicativo tiene que partir de que el trabajo se organiza de forma privada e independiente y no perder nunca en ese recorrido esta determinación. absolutamente. Entonces, acá lo que tenemos es, efectivamente, si damos un paso más en la diapositiva, es ya directamente la cita de Marx diciendo claramente, digo, contestándole a Engels haciendo nota al pie diciendo, no, las mercancías se intercambian porque se intercambian, y Marx diciendo, no se intercambian porque se intercambian. Solo los productos de trabajos privados, autónomos, recíprocamente independientes se enfrentan entre sí como mercancías. Solo cuando el trabajo abstracto, socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente, se realiza de manera privada e independiente, perdón, toma la forma de la mercancía. Entonces, lo que tenemos es, solo en este caso, cuando el trabajo se organiza de esta manera, es que efectivamente el trabajo abstracto, socialmente necesario, se refleja como el valor de las mercancías, como ese atributo que tienen las mercancías para intercambiarse, como ese atributo que tienen los valores de uso para intercambiarse, ¿no? Que eso la constituye en mercancías. Y lo que tenemos, además, como una primera, lo primero que se empieza a vislumbrar acá, que vamos a ver que tiene múltiples consecuencias científicas y, por supuesto, por lo tanto, políticas. Lo que ya estamos viendo acá es que el valor de las mercancías es nuestra relación social, constituye nuestra propia relación social. No es que está el valor ahí, está el atributo de la cambiabilidad ahí y por otro lado están nuestras relaciones sociales. Solo en tanto y en cuanto una persona, Nicolás Cosig, Felipe, cualquier otro camarada del SICAR, acá tenemos a la camarada Liz, productora de esto, digamos, que nos ayudó a hacer esto, que nosotros somos unos monos con navaja con la cuestión de hacer podcast y hacer YouTube, porque yo realmente esta es la primera vez, mi primera experiencia, espero que haya salido relativamente bien. Bueno, lo hice hace 2 días con Lucho, empecé la primera experiencia de hacer esto. Todos no podemos reproducirnos como seres humanos, no nos podemos relacionar socialmente con otros seres humanos si no hicimos trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente, lo cual nos da acceso al producto de trabajo de otros seres humanos. Por eso yo pude ir al kiosco y comprar la yerba. Porque yo hice un trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente. Lo mismo Feli, lo mismo cualquier otro sujeto de esta sociedad.
no hiciste trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente, no vas a acceder a tu propia relación social objetivada, no accedes a tu propia relación social objetivada, que vamos a ver ya en el próximo episodio, que toma la forma más específica de una mercancía más específica, que es el dinero. Es decir, si no tenemos la relación social objetivada en el bolsillo, el dinero me estoy refiriendo, y bueno, no te vas a poder relacionar socialmente, te vas a... A ver, me hablan acá de atrás de producción. De atrás de producción. Un segundo, Acá ¿eh? estamos encerrados, no es atrás, no es muy atrás, está acá nomás. Porque me están pasando. Me pasaron archivo inédito. Eh, ¿Esto te lo pasó Vanina? ¿Qué cosa? Mira, ahora lo vamos a proyectar, perdón, la desprolijidad, venía todo tan prolijo y acá voy a hacer un copiado y pegado de esto. ¿Qué es eso, chabón? Eh, Chat PTS. Chat PTS. Terror, vamos a ver. Pasan acá, compañera Ari nos comparte esto, ¿no? A ver. Ahí creo que se debería ver que es una screenshot que te pasó Vanina, que le pregunta, ¿no? Mira, ¿Cuándo hizo esta pregunta? acá Chat, dice... pará, Chat PTS, digo, para los que no son de Argentina. Bueno, sí, seguí hablando, perdón. No, cuando hizo esta pregunta, esto es del 20, no llego a ver bien, del 29 del 4, dice. Y le pregunta justamente, se ve que lo está queriendo poner a prueba, a ver qué onda ChatPTS, y le pregunta esto, ¿no? ¿Qué determina que un valor de uso tenga valor? Que es precisamente la pregunta que nos venimos haciendo en todo este recorrido. Y ChatPTS dice lo siguiente, ¿no? Para que un valor de uso tenga valor en el sentido marxista, ¿no? Puede tener valor en otro sentido, parece. No alcanza con que sea útil o que satisfaga una necesidad. Hasta ahí parece que venimos bien. Lo que determina que un valor de uso tenga valor es que sea producto del trabajo humano socialmente necesario, es decir, del trabajo abstracto realizado bajo determinadas condiciones sociales, concretamente en una sociedad donde predomina la producción de mercancías para el intercambio. En otras palabras, un objeto puede ser muy útil, tener valor de uso, pero solo tiene valor de cambio. O sea, valor es valor de cambio. Eso ya hoy creo que no lo vamos a ver, pero valor y valor de cambio no es lo mismo. Si es resultado del trabajo humano y está destinado al intercambio en el mercado. Es decir, si es una mercancía y no simplemente un producto útil para el consumo directo del productor o de su entorno inmediato. Bueno, está bien. Mirá que estoy buscando que... O sea, ahí están las dos, que vos dijiste que están las dos en Trotsky. Están las dos. Claro, o sea... Está la de... Primero, perdón. Sí. Primero, ¿qué ChatPTS, no? Porque no sé si sí, no, acá acabo de buscar, digo, para los camaradas que no son de Argentina. El PTS es el Partido de los Trabajadores Socialistas, ¿cómo se llama el partido? Sí. Que es un partido de acá de Argentina, quizás el más relevante hoy actualmente. Sí. De la izquierda trotskista. De la izquierda, ¿no? Que acá en Argentina tiene una muy fuerte presencia clara, tradicional, el trotskismo en la izquierda argentina. No, estoy buscando para poder aclarar exactamente qué es el chat PTS. En definitiva, es una inteligencia artificial. Es un proyecto interesante porque se pusieron a laburar con tecnología de punta, en definitiva. Acá dice, el chat PTS, lo estoy buscando de la página del PTS mismo. El chat PTS se trata de una herramienta de inteligencia artificial que responde todas tus preguntas con fuentes socialistas y artículos elaborados durante 10 años por La Izquierda Diario, que es el periódico de este partido argentino, el semanario Ideas de Izquierda, las obras clásicas del marxismo, o sea, suponemos que está claramente informada la IA por el Capital de Marx, y numerosas cantidades de fuentes como las elaboraciones de los grupos hermanos del PTS en 14 países. Esta iniciativa, completamente ideada y motorizada por un equipo del PTS, bueno, ahí te indica, está pensada para ser una herramienta para todas y todos los que quieran conocer las ideas socialistas y de la izquierda a nivel nacional e internacional. Es un insumo para que miles de militantes, de simpatizantes y también de personas que están viendo que hoy hay mucho debate de ideas, hay mucho interés por conocer el socialismo y la izquierda, y no se quieren quedar con la visión de un ignorante como Milei, que considera que todo es socialismo menos él y su grupito. Desde el PTS utilizamos
lo más avanzado de la tecnología para tener herramientas que nos sirvan para construir una gran fuerza política de los trabajadores y socialistas que termine con este sistema y que pueda hacer una salida socialista a la crisis que vivimos. Tecnología de punta, no sé cómo se llega a lo más avanzado de la tecnología de punta en una sociedad que hace 90 años se estancaron las fuerzas productivas, pero que es la tesis Pero trotskista. esto es tecnología obrera. Es tecnología socialista ya, Claro. traída del socialismo. Y sí. Esa es la gran pregunta, pero bueno, esta es la descripción que hace el mismo PTS de esta herramienta. O sea, en definitiva, porque es una herramienta para la formación política, ¿no? O sea, eso está claro. Digo, es interesante el proyecto. Sí. Y en términos de formación política, uno pregunta, ¿no? Por la mercancía que habíamos reconocido, que era una Lo más básico de todo. Lo más básico de todo. La pregunta más básica de todas Sí. está a la tecnología de punta. Sí. Se la hiciste a la tecnología de punta y te dio la respuesta. Y nos dio la respuesta marxista. En este sentido, yo te quería preguntar, ¿responde bien o responde mal? Responde, bueno, si efectivamente busca data la IA, que ellos saben más que nosotros cómo funciona la IA. Perdón, yo supongo evidentemente. que todos estos links, que acá que dice 9, 12, 14, Sí, yo supongo que son todas notas de la Izquierda Diario. pero que están basadas en... vos decís que no es el problema de la IA, sino de la fuente. de la fuente. Decís que O sea, de cómo alimentaron el... Chat PTS funciona bien, ¿no? Pero el problema es el PTS, digamos. Ese troquismo, ¿cuál es el problema? No sé, ahí no te puedo decir si es el problema en la inteligencia artificial o El problema es la dirección. es un problema de dirección. Es la crisis de la dirección. La crisis. Traición. Eh, Traicionar bueno, en el capital. más allá, o sea, saludamos la herramienta, pero evidentemente es una herramienta que, por lo menos para responderse la pregunta más básica de todas, no sirvió, efectivamente. Se trata de una herramienta que sirve para hacer la revolución, están diciendo básicamente, porque es esto, es para impulsar el desarrollo del pensamiento socialista y la transformación de esta sociedad. Y no puede responder la pregunta más básica, que es ¿por qué un valor de uso toma la forma de la mercancía? O sea, con esto se educa la militancia de izquierda, por lo menos la militancia del PTS en este caso, pero más allá del PTS, digo, el PTS... Sí, no, PTS además está pensado como una herramienta para Sí, para la más allá del discusión PTS, global, ¿no? ¿no? Sí, más allá, para aportarle a la izquierda en general. Pero porque en ese sentido, y también es esto, ¿no? Porque emerge esto como una cosa espontánea que nos pasa acá a la compañera en producción, y parece, pero ustedes, bueno, se burlan de esto, que agarran un recorte No, que les esto conviene, es- y de hecho, primero que nada, que vimos que esta es la respuesta de Trotsky, en ese sentido funciona bien. O sea, nos Sí. dio la respuesta de Trotsky, nos dio las dos respuestas de Trotsky, que es que se cambia porque es trabajo abstracto socialmente necesario, Está mal. que estaba mal, y se cambia porque se cambia. Exactamente, ¿no? Que también estaba mal. Pero significa que respondió bien. Y al mismo tiempo, nada, o sea, como decía Nico antes, ¿no? Cuando nos preguntamos por el valor, por la mercancía, y nos damos con que esta es nuestra relación social, responde mal por nuestra propia relación social. Lo que significa responder mal y, digamos, conocerse mal a uno mismo como individuo social, y en un ámbito tan social, digamos, tan social, ¿no? Como si hubiera Un ámbito ámbitos menos social. menos sociales o ámbitos no sociales, pero en un ámbito donde la socialidad es muy explícita, que es la militancia socialista, ¿no? Ujú. La militancia entre compañeros y compañeras, y que en este caso, insisto, con el carácter político, ¿no? No poder responder por la mercancía es no poder responder básicamente por uno mismo, por lo que uno mismo es, por lo que es un compañero, por cómo me relaciono con un compañero, con una compañera, ¿no? A la hora de proyectar una acción política. Porque lo dijiste vos, es nuestra relación social, esto es el trabajo, esto es el modo de producción capitalista, y estamos acá para proyectar la transformación y la superación del modo de producción capitalista, y no estamos pudiendo reconocer qué es el capital, no estamos pudiendo reconocer En su forma más simple. en su forma más simple, ¿no? Todavía no sabemos ni qué es la clase obrera, pero ya estamos fallando a la hora de explicar una relación tan simple como el mate que te acabo de compartir, ¿no? Sí. No puedo explicar qué vínculo media entre nosotros a la hora de, por ejemplo, que yo te pase este mate, y que te pase este mate no es que te pase este mate, es que yo te pase un mate para que vos, en este caso, puedas hacer tu propio trabajo en este podcast, Ujú. que es una proyección política, y que estamos en una acción política ahora mismo, y que desconocer en este caso el mate que yo te comparto es ¿Cuáles son sus desconocer, determinaciones? es desconocer las determinaciones de nuestra acción política actual, ¿no? Ujú.
Entonces, en este sentido, digo, para que no quede como una cargada sin sentido, volver sobre esto, ¿no? Que el carácter político. Las chicanas van a ser inevitables, eso está claro. Ahora, está claro que acá lo que está de fondo es un problema gigantesco. Porque lo que acabamos de decir, ¿no? Está claro, no es está claro que no es la culpa de la IA ni del PTS, digo. Esto es un problema, lo dijimos del principio, de toda la izquierda a nivel internacional. No saben ni lo más básico y claramente queremos transformar. Nosotros vamos a polemizar, sí vamos a polemizar, vamos a chicanear, porque es una cultura que hay una cierta cuestión medio de la época donde, bueno, si chicaneás es como una cosa, viste, que no vas a chicanear. Es una, en definitiva, no deja de ser una tontera eso. Chicanear nos van a chicanear a nosotros, eso está claro, ya estamos abiertos a la chicana ahora, no importa, la cuestión es el contenido de esa chicana, el contenido de la polémica, ¿no? No una polémica abstracta, una polémica que tiene por objetivo efectivamente aportar toda la energía posible en la transformación de la sociedad que vivimos hoy, ¿no? Ese es el objetivo de todos los camaradas, evidentemente del PTS y de toda la izquierda argentina y de toda la izquierda en todo a nivel mundial. La cuestión es reconocer cuáles son las determinaciones del modo de producción capitalista para poder transformarlo. Si no conoces las determinaciones de lo que tenés delante, no lo vas a transformar. Y acá lo que estamos poniendo por delante, realmente lo estoy diciendo, es lo más básico de lo más básico. Y ya en la raíz, en lo más básico de lo básico de lo básico, no se sabe responder por lo más básico de lo más básico. Si no sabes responder esto, ¿cómo me vas a hablar de gestionar, de poner por delante un programa socialista para gobernar un país? O sea, es delirante. Pero de vuelta porque, insisto con esto, sin adelantar, y vos decís, esto que tengo acá adelante, y lo que tengo acá adelante que vos dijiste es la relación social, lo que tengo acá adelante soy yo mismo. No puedo responder, no por lo que tengo acá adelante, sino por lo que soy yo. Sí. Ese es el límite. O sea, digo, no es que ese es el límite, sino eso es lo que está en juego. Que no podemos dar cuenta de la propia acción, porque no es una cosa de conocer algo que está allá afuera, sino que es que no puedo conocer lo que yo soy, Exacto. por lo tanto lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo coordinar, Es que, y en definitiva, sí. perdóname, sobre lo que yo tengo que operar, que decís esto que está acá enfrente, y que soy yo mismo, o sea, tampoco sé lo que tengo que transformar, que soy yo mismo. Digo yo mismo, entendiéndome yo mismo como la sociedad, ¿no? No es que... Miembro de la clase obrera. Como, capaz como capital, ¿no? Sí. Como capital. Pero ni siquiera todavía no apareció eso, sino Sí. como modo de producción capitalista, ¿no? Yo mismo como modo de producción capitalista, no es que yo mismo como yo mismo. Es que yo digo, más allá de, porque claramente esto ya en discusión con el marxismo, ¿no? Con la militancia marxista, porque los que directamente no se acercan a la obra de Marx y te van a, que posiblemente se acerquen a este tipo de debates, pero van a ser minoritarios, muy probablemente. Digo, ni que hablar de un neoclásico, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a discutir podemos discutir con un neoclásico? Por supuesto que podemos discutir y hasta se puede transformar, porque se puede transformar un camarada neoclásico en un compañero militante revolucionario. Sí, puede pasar eso. Y a la inversa también, ¿no? Se puede transformar un marxista en un neoclásico y ha pasado en la historia del marxismo. Pero bueno, más allá de eso, digo, lo pusimos de frente apenas arrancó el podcast. Dijimos, el marxismo sabe que su propia fuerza de trabajo, esa es su subjetividad, tomó la forma de una mercancía. Lo sabe eso los marxistas. Lo que no saben es por qué el producto del trabajo tomó la forma de una mercancía. Entonces no saben qué es su propia subjetividad. Eso se está refiriendo Feli. Ya está puesto por delante, si bien nosotros vamos a ir hacia allá, vamos a ir a ver cómo efectivamente de esta determinación se deriva el hecho de la existencia de la fuerza de trabajo como mercancía. Vamos a ver por qué pasa eso. Más allá de eso, ya sabemos que los marxistas eso lo saben, pero no saben explicar por qué esto es así. Y si no saben explicar por qué esto es así, no saben explicar su propia subjetividad. El hecho de que su propia fuerza de trabajo tome la forma de la mercancía. No saben explicar lo más básico de lo más básico. Entonces, acá tenemos un problema gigantesco. Un problema que vuelvo a repetir desde la revista del SICAR, desde nuestro órgano de difusión de nuestras propias investigaciones. Nosotros queremos aportar toda la energía posible en resolver estos problemas. Porque si no resolvemos estos problemas, no es posible poner sobre la mesa un programa socialista, un programa revolucionario para la clase obrera. No es posible, básicamente. Porque lo que vos querés es transformar la realidad sin conocerla. Y no se puede. Desgraciadamente, bueno, quizás
efectivamente empiezan a salir teorías de que sí se puede sin conocer la realidad, ¿no? Y que no conocer la realidad es revolucionario, ¿no? Pero bueno, claramente, bueno, no vamos a poder discutir con alguien que ya directamente piensa eso, ¿no? Eso ya está claro que ya está descartado completamente. Porque no va a querer discutir directamente, pues la realidad no se puede conocer. De hecho, eso, así Está como claro lo- que tiene como siempre digo, ¿no? Está claro que ya asume que sabe toda la verdad porque sabe que la verdad no se puede conocer. O Pero- sea, es el más, que ya lo pusiste el más autoritario, el ¿no? más autoritario, el más estalinista. el más estalinista, el más soberbio de todos, o la más soberbia de todos, es aquella que te dice que la realidad no se puede conocer. Pero de hecho, así como está formulado, también no tiene, digo, excede la discusión política, mismo en historia intelectual y en todo lo que es el giro lingüístico y demás. El problema de posicionarse desde ese lado niega la necesidad de discutir, ¿no? ¿Por qué vamos a Absolutamente. discutir ¿Qué voy a discutir con vos? si Sí. no hay nada que discutir? O sea, ¿por qué voy a discutir si Ya lo dijo todo No, Lenin, ya lo dijo todo. ¿por qué discutir si la verdad está aportada en cada uno? Ah, bueno, sí, por Y supuesto. entonces, ¿cuál es la necesidad de un diálogo? ¿No? Exacto. Si yo ya sé lo que tengo que saber y vos Exacto. sabés lo tuyo. Los más y- horizontalistas, los más... Claro. Esto es un diálogo, es directamente una red de... No hay ninguna red de nada, no quieres discutir. Está negada la necesidad, la posibilidad de la política directamente, ¿no? En ese tipo de encrucijadas que se plantean así. Absolutamente. Pero bueno, sí, no sé qué te parece que vayamos cerrando con la Sí. última sección. Sí. La última Eh, sección, lo que queríamos hacer, obviamente, esto es, vuelvo a repetir, este es el inicio, es la base de la base de la base. Partamos de la base, por eso el nombre del podcast. Lo que vamos a continuar antes de ir hacia la sección, una sección que queremos tratar de mantener siempre, que es la sección de recomendación bibliográfica, para cerrar cada uno de los episodios de esta temporada y del podcast. En general, ahora lo que hay que hacer es seguir avanzando. Es decir, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos está diciendo el hecho de que el trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente, tomó la forma de una mercancía? ¿Y qué nos dice la mercancía respecto de nuestra propia acción, ¿no? Esa es la pregunta a la que vamos a seguir desplegando constantemente, episodio a episodio, para preguntarnos por nuestra propia acción política, en definitiva, ¿no? Y como dijimos, ¿no? En esta temporada, hasta llegar a un debate que es muy acuciante en la crítica de la economía política actual, porque lo que se está poniendo en jaque, efectivamente, es la teoría marxista en cuanto tal. Lo que se está poniendo en jaque es la teoría marxista en cuanto tal, desde la crítica de la economía política, que es el proyecto de investigación del propio Karl Marx. Esto es claramente, si uno lo quiere ver, con ojos serios, vamos a ponerlo así, es casi un momento, no quiero poner refundación porque eso es un momento revolucionario, claramente es un momento revolucionario. ¿Quieren hablar de situación revolucionaria? Eso es una situación revolucionaria. Es un momento donde no es la crisis del marxismo, ¿no? Porque uno diría esto ya es bien arrastrado y cuántas crisis tuvo el marxismo. Esto es ya directamente no hay suelo directamente. Ya acá se evidencia desde la propia producción científica de la crítica de la economía política que el marxismo ya no tiene suelo. Esto es muy complejo, digo. Es verdaderamente complejo, porque acá se está poniendo esto, ChatGPT, ¿qué está agarrando? Entonces vamos a agarrar los textos clásicos del marxismo. Y sobre eso nos paramos y sobre eso vamos. Y lo que se está poniendo en jaque acá es la base misma de esos textos clásicos. Bueno, eso quería decir. Obviamente el próximo episodio nos vamos a meter directamente con ese capítulo que acabamos con el que empezamos el podcast, que es el capítulo del fetichismo de la mercancía, de qué dice efectivamente la mercancía, cuál es la relación, no solo la relación de la mercancía con nosotros en tanto relación social, en abstracto, porque uno puede decir, bueno, es nuestra relación social. ¿Qué significa que es nuestra relación social? Bueno, ¿cuál es la relación de la mercancía con nuestra propia conciencia? Por la forma en que estamos pensando y por qué necesitamos pensar de esta forma que nos hace ver que la mercancía es producto del intercambio o que la mercancía es producto del trabajo, entonces es un producto eterno, desde que el ser humano trabaja produce mercancías, o de que la mercancía es producto de la escasez y la utilidad, o sea que el Big Bang ya es una mercancía, digamos, ¿no? ¿Por qué pensamos de esta manera? Bueno, eso se responde reconociendo las determinaciones de la mercancía. Hacia eso vamos en el próximo episodio, ¿no? En el segundo episodio de este podcast. Y sí, te dejo, no sé con qué querías empezar. ¿Empiezo yo presentando? Dale. Bueno, como decía Nico, vamos a ir presentando al final de cada episodio
nada, recomendaciones de lectura que no son recomendaciones de lectura, ¿cómo decirlo, no? Culturales o por el goce de para que relajen los fines de semana, sino precisamente para avanzar en la formación política y que también en definitiva eh, las recomendaciones de lectura no necesariamente son libros con los que coincidimos, sino libros que nos ayudan a avanzar planteando preguntas, planteando problemas y que marcan un recorrido y un camino a seguir, ¿no? Y en este caso no puede ser de otra forma. Yo voy a hacer trampa, voy a hacer una doble recomendación. Eh, la primera es esta de acá, que es nuestra revista que ya le habíamos presentado, ¿no? Revista Síntesis, el número 1 2025. Se Octubre de puede, 2025. octubre de 2025, creo que reúne unos 6 trabajos, investigaciones originales, muy polémicas, tanto en lo que tiene que ver con reproducir las determinaciones de la realidad. Aparecen polémicas gigantescas, al mismo tiempo son muy polémicos porque polemizan con mucha bibliografía, muchos autores, no necesariamente de la academia, sino también del campo de la política. Y nada, comentar que la pueden descargar gratis en nuestra página web. Va a estar en la descripción. Síntesis, ¿Ya dijimos? sí, Síntesis Dialéctica es el nombre de la página web. Está en la descripción, etcétera. Lo pueden buscar, nos pueden escribir. Si son de Argentina, la pueden adquirir, nos pueden mandar un mensaje y coordinamos la entrega. O se la podemos mandar con envío, ¿no? Sí, Cerrado, sí. si son de otro país también. Si son de otro país hacemos también. el esfuerzo. Ya estamos haciendo el esfuerzo de montar. Y de hecho, brevemente, eso mismo, ¿no? Es muy probable que comencemos a lanzar la revista en múltiples países. Sí. Así que bueno, para eso todavía paciencia, pero no duden en consultar, vemos cuáles son las posibilidades de alcanzarlo a otros países de todas formas Sí, y actualmente. particularmente lo que recomendaría, ya que recomendás la revista, por supuesto, que Sí. siempre va a estar recomendada episodio a episodio, el primer artículo de la revista, que disculpame que lo agarro porque el primer artículo se titula Sobre los hombros de un gigante, la obra de Juan Íñigo Carrera como punto de partida para la acción política del SICAR, que nosotros dijimos, este primer episodio se lo queremos dedicar a Juan Íñigo Carrera. No vamos a decir es nuestro mentor, nuestro maestro, pero claramente es de los críticos de la economía política contemporánea más potentes que, nada, por algo lo ponemos como punto de partida de nuestra propia acción política. La importancia que tiene la obra de Juan Íñigo Carrera para nosotros es vital, ¿no? Sí, ¿no? Destacar sobre todo ese carácter político en el sentido de que muchas veces se lo reconoce como un intelectual o alguien que aporta con... Un economista, se ha dicho. Un economista, ¿no? Desgraciadamente. Hizo aportes de medición de renta y entonces eso nos aportes al sirve... marxismo. Claro, él mide renta y con eso el marxismo hace la revolución, ¿no? Y acá nosotros claramente, en la continuidad de todo el hilo que venimos desplegando, lo reivindicamos como un pensador y como un militante y como una obra política. Revolucionaria, total. Totalmente revolucionaria. Más allá de las diferencias, sino en el sentido de las preguntas y los problemas abiertos por la obra y por un colectivo, ¿no? Porque tampoco es una simple persona individual. Pero bueno, la otra recomendación, después de este espacio publicitario de nuestra revista Síntesis, que nada, recomendamos que se pasen a dar una leída, como no puede ser de otra forma, es El Capital, el tomo 1, particularmente este es la traducción de Pedro Escarón, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, si van a hacer el gasto de la plata, si van a hacer que su dinero se cambie por El Capital, recomendamos la tomo traducción 1, de... volumen 1, diría, ¿no? El porque vos tenés ahí el tomo... Sí, no pasa nada de eso. No, digo, pero el volumen 1 para tratar este tema en particular, capítulo 1. Para empezar desde el capítulo 1, ¿no? Cómprense el volumen 1. Una obra que por lo general aparece, ¿no? Como la obra, fíjense, sacando esto de acá, son los 3 tomos del Capital, ¿no? El libro 1, 2 y 3. Lo que aparece como una obra súper rigurosa, súper compleja, súper oscura. Además, justo vos agarraste hoy una cita súper oscura. Yo recomiendo el libro y sáquense ese miedo de la cabeza, la idea de que es una obra impenetrable, ilegible, que lleva años de estudio. Obviamente todo lleva años de estudio, pero es algo que se puede abordar. Obviamente, ya lo anticipo de esta forma, ¿no? Leer es trabajar, es producir un producto, que en este caso puede ser inmediatamente la propia conciencia de quien lee,
también se puede leer para producir la conciencia de otro, por ejemplo, leyendo en voz alta en una clase. Es un proceso de producción y como todo proceso de producción es más potente en la medida en que es colectivo, ¿no? Que está mediado por la maquinaria y demás. Entonces, en ese sentido, nada, invitarlos e invitarlas también a nuestros talleres de lectura crítica del Capital. Actualmente hay uno en curso donde trabajamos muy rigurosamente, nos detenemos mucho en cada uno de los problemas y los tratamos de forma crítica y no simplemente como una apropiación del contenido, pero también... En breve, en septiembre sale la novena Exactamente, edición. en septiembre salimos con una 9ª edición de nuestro taller de introducción a la crítica de la economía política con base en la obra de Juan Iñigo Carrera, donde avanzamos un poco más despacio, primero revisando los aportes revolucionarios de la obra de Juan Iñigo y después avanzando más detenidamente y sin tanto aparato crítico sobre el contenido del libro, ¿no? Entonces, también eso. No, aclaro que no hago también esta invitación a los talleres simplemente como un espacio publicitario, sino en el sentido de reconocer que efectivamente la lectura colectiva tiene más potencialidades que la lectura individual. Y yo, de hecho, lo digo así de forma polémica, la acción individual no es una acción política, ¿no? La acción política es por naturaleza colectiva. Entonces, siendo que la lectura del Capital es una lectura política, es una lectura que pone por delante la militancia, preguntarse por la determinación de uno como miembro de la clase obrera, por qué es la mercancía como la propia relación, etc. Nada, la forma de desplegarlo de forma política es hacerlo de forma colectiva y obviamente nada, hay distintos tipos de lecturas, hay lecturas políticas y lecturas no políticas, ¿no? No me refiero a gente que encuentre la política en el Capital, sino gente que use el Capital como arma política. Y bueno, por último, valga la redundancia, digamos, este libro de Juan Iñigo Carrera, con el que vamos a empezar a iniciar el taller, que es Conocer el Capital hoy y usar críticamente el capital, particularmente la segunda edición, que creo que es del 2021, que tiene como 3-4 capítulos más que el viejo libro del 2007. Este libro fundamental para este avance inicial sobre las determinaciones de la mercancía. Nosotros dijimos que las diapositivas que vos habías pasado, que era como la versión ilustrada, estaba extraído de este libro, ¿no? En la comparación en esa búsqueda de la cualidad común o la sustancia común. Después veremos esos términos, por qué el término sustancia, no la sustancia valor. Esa sustancia común que no está en un polo y que está en el otro polo, bueno, lo sacamos de este libro y con este libro se inicia el taller, la 9ª edición del taller de introducción a la crítica de la economía política. No va a ser el único libro con el que se va a trabajar de Juan Iñigo Carrera, además del Capital de Marx, pero es el libro para iniciarse, digo, porque empieza desde las determinaciones más básicas. De hecho, uno podría decir que todo el libro ronda las determinaciones más básicas del modo de producción capitalista. Es todo un libro dedicado a las determinaciones más básicas. Después, obviamente, hay otros libros que avanzan y avanzan y avanzan de Juan Iñigo Carrera en determinaciones mucho más concretas. Esto particularmente, así como dijimos, bueno, de la revista recomendamos justamente el artículo que decimos sobre los hombros de un gigante, donde tratamos de hacer una síntesis de los aportes en general de Juan Iñigo Carrera, ¿no? A la crítica de la economía política. Aportes originales, aportes nuevos descubrimientos respecto de a lo que había llegado Marx en su momento. Pero de este libro, particularmente, lo que recomiendo son los primeros 3 capítulos. Para esto que acabamos de trabajar, incluso para lo que viene en el episodio que viene, que obviamente vamos a seguir haciendo recomendaciones bibliográficas, pero ya los primeros 3 capítulos de este libro van a ser sustanciales para este episodio y el que viene, ¿no? Una cosita más sobre la oscuridad de la forma de escritura de Juan Iñigo, que puede ser... De la fama, de la oscuridad. Sí, ¿no? Es famoso por ser una lectura complicada, etcétera, pero particularmente empezar por este libro es una de las mejores puertas de entrada. Es uno de los libros donde, no tiende a no dar por supuestas las determinaciones, entonces uno puede empezar por el inicio, sin supuestos, y ir familiarizándose con el vocabulario, que efectivamente tiene cierta complejidad, pero que se puede hacer el esfuerzo de seguirlo. Y como dije anteriormente, es un proceso de producción complejo,
pero que empezar por acá es la mejor puerta de entrada en términos de apropiarse de vocabulario y demás. En ese sentido, tampoco tenerle miedo a leer los libros y las publicaciones de Juan Íñigo, ¿no? Sí. Bueno, hasta acá llegamos por hoy y nos vemos la semana que viene, ya con el fetichismo de la mercancía y su secreto, ¿no? Vamos a ver hacia dónde llegamos. Saludos.